nuevo Purina Cat Chow. Y Pluto TV, televisión y streaming gratis. Presentan Chilevisión Noticias. ¿Cómo están? Lunes 7 de marzo y comenzamos esta edición nuevamente con nuestra atención puesta en Ucrania. Jornada en que se retoman negociaciones, se establecen corredores humanitarios con una controversia, ¿no? Porque estos estarían yendo hasta Bielorrusia. Y cifras oficiales de la cantidad de personas lesionadas: 1.200 civiles, 406 fallecidos y 801 heridos, según Human Rights, en cifras que pueden quedarse cortas, porque finalmente es lo que ya se ha establecido formalmente. ¿Cómo estás, Patricio? La Vivi, muy buenas tardes. Y en una jornada además donde se están desarrollando nuevas conversaciones, diálogos entre las delegaciones de Rusia, Ucrania, un conflicto que deja 1.700.000 personas ya desplazadas. Y hay además, Carlos Grech, un compromiso entre los cancilleres de ambos países para reunirse dentro de los próximos días en Turquía. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, parece ser un día clave tanto para las negociaciones que estamos viendo en Bielorrusia, como también para aquellas primeras versiones que hablan de un compromiso, al menos una propuesta rusa de salida al conflicto. Parece ser que hay una pequeña luz de esperanza, al menos en las palabras que han entregado las autoridades rusas, que ya han dicho que hay algunas condiciones que podrían existir previas para dejar esta operación militar en suspenso, es decir, parar con las hostilidades bélicas que tanto daño ya han causado al territorio ucraniano y a la población de ese país. Entre ellas, claro, se habla respecto de Rusia de que Ucrania mantenga su neutralidad, que es lo primero que había pedido antes de iniciar las operaciones militares, esto de que no entrara la OTAN básicamente al territorio ucraniano ni tampoco la Unión Europea, como también que haya un reconocimiento de independencia a las regiones del Donbass, y también la anexación de Crimea, que es aquello por lo que la comunidad internacional tanto ha cuestionado a Rusia, también sea reconocido. Esas son las condiciones que al parecer hasta ahora ha impuesto Rusia en primer momento para poder comenzar a darle una luz de salida a este conflicto armado. Bien, y vamos a esta hora, cuando es la 1:02 acá en Chile, 5 horas más en Ucrania, a tomar contacto a esta hora con Daniel Matamala, que se encuentra en Lviv, está afuera de una estación de trenes, que esa es la imagen que ha marcado esta jornada. Muchas personas, Daniel, con la esperanza de poder tomar alguno de estos trenes en dirección principalmente a Polonia. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Podríamos decir que estamos en el corazón de esta crisis humanitaria y esta crisis de refugiados. La estación ferroviaria de Lviv, una estación estratégica porque es la más importante del sector oeste de Ucrania, por lo tanto muchísimos trenes provenientes de Kharkiv, de Kiev y de otras ciudades que han sido atacadas o que están por ser atacadas como Odessa, llegan hasta este lugar. La cantidad de gente que hay esperando es realmente impresionante. A ver si se los podemos mostrar con una toma un poco desde arriba de las escalinatas de entrada. Cientos y cientos y cientos de personas en una fila que se pierde en el horizonte y en circunstancias además muy dramáticas. Les quiero contar que durante todo el día de hoy hemos tenido 0 grados de temperatura, 1 grado ha sido la máxima en el día de hoy. Ha nevado copiosamente en algunos momentos del día. Ahora está nevando de manera menos copiosa, pero ha sido muy fuerte la nieve, el viento, las temperaturas muy bajas, y hay familias que están acá. Hablábamos recién con las personas que están ya cerca de entrar a la estación. Nos decía que lleva 8 horas a la intemperie aquí esperando, y como es la tónica también en esta crisis de refugiados, hay muchos niños que han tenido que pasar en circunstancias que realmente son muy difíciles de sobrellevar. Estar 8 horas en estas condiciones, de pie, con temperaturas en torno a los 0 grados, con la nieve, realmente resulta desesperante. Hasta ahora en general ha sido un muy buen comportamiento el de las personas pese a lo desesperado de la situación, pero recién veíamos que se producía un incidente cuando ustedes estaban presentando el noticiario. Aparentemente había un grupo que había intentado colarse, saltarse la fila, había un guardia que los estaba interceptando, la policía finalmente se los llevó ante los aplausos de las demás personas que están viendo cómo esta fila avanza de una manera tremendamente lenta. Esa es la situación, las circunstancias que estamos viviendo acá. Hay muy pocos lugares para calentarse, se improvisan acá algunos braseros, algunos voluntarios han llegado a echar leña, a echar alguna basura ahí para por lo menos poder calentarse las manos por algunos minutos. Entonces es un panorama muy difícil. Tenemos, los escucho en el estudio. No, Daniel,
Llamativo lo que está ocurriendo porque no habíamos visto imagen, claro, teníamos el de los autos muchas veces, pero la verdad es que se puede percibir cómo esto tiene ahora un crecimiento exponencial en cuanto a la cantidad de personas que quieren dejar Ucrania. Y te quería preguntar precisamente por las razones, ¿habrá alguna relación en torno al poco respeto que ha habido del alto al fuego, en la credibilidad tal vez de los acuerdos que se suscriben por parte de Rusia y que sabemos que no se cumplieron durante el fin de semana, que fueron especialmente complejas en algunas ciudades donde hubo bombardeos hasta cuando estaban implementados estos corredores humanitarios? Sí, lo que pasa es que es una crisis que se va acumulando, porque las personas, por ejemplo, hablábamos recién con alguien que venía del este duramente bombardeada, y ella nos decía, salí hace 4 días de Kharkiv. Cuando ya me di cuenta que esta solución era imposible, salí hace 4 días, y recién hoy día está llegando al Lviv, porque las conexiones ferroviarias son muy difíciles, las carreteras resultan tremendamente peligrosas, llenas de controles, amenazados además por la cercanía de las tropas rusas. Entonces los movimientos dentro de Ucrania son lentos. Estas son en su mayoría personas que, algunos claro, tuvieron un tránsito más rápido. Nos contaban las condiciones de los ferrocarriles, decían que en un compartimento, un carro dormitorio para 4 personas, había 30 adentro. Ya no era un carro dormitorio, tenían que estar todos de pie, intentando entonces mantenerse, porque nos decían, los trenes están metiendo a toda la gente que pueden, sencillamente, y partiendo lo más rápido que pueden para dejar este lugar y llegar hasta aquí, hasta Lviv. Y aquí hay que esperar otro tren, o también hay buses que se están, para intentar agilizar un poco más, han dispuesto muchos buses para llevar gente hacia la frontera. Pero el principal método de transporte es el tren. Hay 20 viajes que están saliendo diariamente desde esta ciudad hasta algún punto fronterizo. Entonces, estas personas que llevan varios días de travesía tienen que esperar, insisto, como nos decía alguien en la parte que ya estaba por llegar adentro, 8 horas en una fila a la intemperie, y luego además recién van a llegar al punto fronterizo, en muchos casos donde nuevamente van a tener que hacer algún trámite y van a tener alguna demora. De hecho, nosotros queríamos salir desde dentro de la estación para mostrarles cómo estaba, pero está tan repleta, está tan hacinada la estación que preferimos salir, porque la verdad es que solamente íbamos a molestar y le íbamos a quitar espacio a gente que necesita estar adentro. Así que por eso salimos y hacemos el despacho desde afuera, porque adentro, claro, por lo menos no hace tanto frío, pero la gente está tremendamente hacinada, nadie puede moverse. Algunas personas han improvisado unas colchonetas, unas frazadas en el suelo, especialmente para que los niños puedan descansar, pero la situación es tremendamente difícil. Mira, recién estamos llegando al final de la fila. Recién acá termina la fila y comienza a llegar la gente que muy difícilmente ya hoy día alcance a transportarse. Vamos a revisar algunas declaraciones que nos dieron personas con las que hablamos aquí más temprano. Vengo de Kiev. Es muy peligroso quedarse. Mis amigos siguen ahí hasta ahora, pero tienen miedo de tener que moverse porque no saben dónde. Quiero ir a Polonia y después a la República Checa con mi familia. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Alrededor de 2 horas, pero en realidad no importa, porque sé que en algún momento entraremos y no hará tanto frío. Hay muchos voluntarios y la comida no es problema porque tenemos un poco. Algo de té caliente y baños, ya sabes, necesidades básicas. Todo está bien aquí, así que esperaremos. Bueno, Daniel, desde muy temprano, hora chilena, eso de las 7 de la mañana, mediodía, de allá de Ucrania, tú nos mostrabas esta situación. Es una cara muy triste, otra cara de un conflicto armado, de una guerra con muchas familias desplazadas. Tú además hablabas ahí con algunas mujeres, algunas personas que iban escapando de Kiev. Durante este transcurso, durante estas 5 o 6 horas, ¿estas personas han podido subir a trenes? ¿Cuál ha sido la frecuencia? ¿Cuál es la situación? Mira, están saliendo 20 trenes diarios, el último sale a las 7:55, pero luego comienzan a funcionar nuevamente desde la medianoche para la gente que queda adentro, porque recordemos que aquí hay toque de queda desde las 10 de la noche. Entonces la gente que de alguna manera ya alcanzó a entrar antes del toque de queda se puede quedar dentro de la estación y esperar los trenes que empiezan a salir desde la madrugada. Son 20 trenes, son muchísimos los que están saliendo atestados de pasajeros, porque además también se están metiendo a toda la gente que pueden, en las condiciones que se puede, adentro de los trenes, dando en general prioridad también a familias. Pero es bastante desordenado, ¿no? No es muy fácil mantener esas prioridades, pese a que la mayoría de la gente mantiene, insisto, estoicamente aquí el orden, incluso dentro de todo la buena disposición, dentro de las difíciles circunstancias que están viviendo. Entonces, claro, piensa que las personas que están adelante nos decían que llevan 8 horas, o sea, llegaron a las 10 de la mañana. Aquí han pasado, insisto,
todo el día en la intemperie y ahora que son ya las 6 de la tarde, recién va a poder entrar a la estación. La gente todavía para poder llegar y poder tomar un tren, ellos esperan de que salga el último. Estamos ahí con una dificultad en la comunicación con Daniel, Carlos. Ahí vamos a ver si podemos mejorar el contacto en algún momento con Daniel Matamala. Sí, lo seguimos viendo y seguramente lo vamos a volver a escuchar ahora. Yo le iba a preguntar a Daniel, porque, sí, a ver, hemos estado hablando del escape de estas personas. Ellos saben que lo único que buscan es salir de la zona de conflicto, salir del lugar donde pueden estar expuestos a ataques, pero quería preguntarte si has podido recabar, si saben su destino final, digamos, de aquí a los próximos días. ¿Tienen algún lugar donde familiares se vayan a quedar en Polonia, en alguna nación europea, o algún refugio que ya hayan estudiado, o solo buscan un escape a un destino todavía incierto? ¿Tiene la mayoría de ellos alguna certeza respecto de ese destino? Mira, aquí cada caso, cada persona con la que conversamos es una historia totalmente distinta. Algunos sí tienen familiares que los están esperando al otro lado de la frontera, por ejemplo, o amigos o conocidos, y saben que se van a poder quedar en algún lugar como Varsovia, por ejemplo, y que ya ahí tienen las acomodaciones una vez que crucen la frontera para poder trasladarse y alojarse. La menor idea de lo que van a hacer. Sencillamente llevaron todas sus pertenencias en una mochila, un bolso, una maleta, partieron como pudieron metiéndose en sus mascotas, sus animales, que siempre nos dicen son parte de la familia también, y son parte también, por lo tanto, de este escape, y muchos solamente dicen voy a cruzar la frontera y no tengo idea qué voy a hacer. Ahora, lo que los tranquiliza es que las informaciones que llegan acá hablan de que todavía la acogida por parte especialmente de Polonia ha sido todavía muy buena, y por lo tanto hay también al otro lado de la frontera grupos tanto gubernamentales como de voluntarios que están trabajando para una buena acogida a las personas que lleguen, para darles una condición, al menos un alojamiento, un refugio que les permita entonces estar allí. Y aquí también hay personas que están en todo momento aquí repartiendo algún tipo de bebidas calientes. Esto lo hemos visto todo el día. Voluntarios que están trabajando, que les están ofreciendo una galleta a los niños, que les están ofreciendo algo de agua caliente, que es lo más importante, poder mantener el calor en estos momentos. Y ahí al fondo ustedes ven unas carpas celestes. Sí. Esas son carpas que ha instalado, varias de ellas son de la Cruz Roja, que se han instalado para poder atender a los casos más serios, digamos, por ejemplo, personas que llegan con guaguas chicas o que llegan con algún hijo que esté enfermo, y ahí le pueden brindar primeros auxilios, le pueden brindar atención y mantenerlo un poco más caliente, insisto, porque la verdad es que el tema de la temperatura es tremendamente difícil a esta hora. Y ese es el panorama. Aquí ya está cayendo la noche, además ya está atardeciendo la noche. Ahí ustedes ven la estación, ahí dice la hora, ¿no? Que son las 18:14, están repartiendo manzanas algunos voluntarios. La fecha de hoy, el 7 de marzo, y ahí va a aparecer la temperatura, que hemos estado mirando también todo el día. Estamos en 1 grado sobre cero, así que subió un poquito la temperatura dentro de todo. Esa ha sido, insisto, la máxima del día. Y afortunadamente no está nevando tan fuerte en este momento. Ustedes ven que mucha gente mantiene el buen ánimo, siguen conversando, algunos de ellos riéndose, tratando sobre todo además de niños. Y también hay actividades bonitas. Hay, por ejemplo, un pianista que ya se ha hecho famoso porque ha estado recorriendo distintos lugares. Estuvo en Berlín para recibir a los refugiados, estuvo en la frontera del lado polaco, en la frontera del lado ucraniano, y ahora estaba hace un rato acá. Ya les vamos a presentar aquello, tocando canciones, haciendo lo que él puede, decía, para poder animar un poco a la gente. Claro, acompañándolos con música en un proceso tan difícil. Tú decías, hay imágenes en Polonia como muchas mamás dejaban coches ahí dispuestos para precisamente los refugiados que llegan con niños. Daniel, la situación en cuanto a lo que hemos hablado durante todos estos días de la resistencia civil, de esta cosa como con elevar un poco el espíritu y esa resistencia, de hablar constantemente de que Ucrania tiene posibilidades de ganar, del triunfo, ¿eso sigue estando? Porque obviamente ya son varios días, la situación es sumamente dramática, los bombardeos han continuado. ¿Qué ocurre también como con esa situación moral de la cual hemos estado conversando en los últimos días? Eso se mantiene, al menos de discurso, al menos en la palabra, cuando hablan con nosotros, que somos periodistas extranjeros, siempre las frases son Ucrania va a ganar, no nos van a doblegar, hay frases patrióticas que se repiten una y otra vez, nos cuentan de los problemas que ha tenido el ejército ruso, de algunos temas que se han viralizado, por ejemplo, esta famosa imagen del campesino de la zona este de Ucrania que se lleva un tanque con su tractor. Esa imagen todos la muestran, todos la dicen, porque dicen representa el espíritu de alguna manera
de cómo los ucranianos se están defendiendo con lo que tienen, con mucho valor de la invasión. Así que, al menos, insisto, en el discurso la moral sigue muy alta, hay mucha confianza, incluso uno diría una confianza que cuando uno ve la realidad de los materiales que están a disposición de cada uno de los ejércitos, es una confianza que, claro, tiene que ver más bien con sentimientos, con emociones y con la idea de que Ucrania está unida y que por lo tanto va a poder dar esta pelea. También agradecen mucho en general el apoyo de Occidente, aunque se pide que Occidente haga más. Por ejemplo, que cumpla con la petición que hizo el presidente ucraniano de decretar una zona de exclusión aérea. Y muchos no entienden por qué la OTAN no está dispuesta a tomar ese paso que consideran que es importante. También se hablaba acá del tema de los famosos aviones que Polonia iba a enviar y que finalmente eso se ha trabado en las últimas horas. Se consideraba acá que esos aviones eran muy importantes también como una muestra de apoyo y de respaldo. Y la última noticia es que Hungría ha decidido que no haya tránsito de armas por su territorio hacia Ucrania, restándose Hungría del esfuerzo bélico que están realizando 22 países de la OTAN para entregar armamento, municiones, especialmente misiles antiaéreos y antitanques. Hay una actualización entonces de lo que ha estado aconteciendo durante estas últimas horas en Ucrania y específicamente, Daniel, lo que nos está mostrando es esta realidad en una estación de trenes donde han llegado muchas familias, muchas personas para poder subir a un tren que los lleve principalmente a Polonia. Muchas gracias, Daniel, por tu trabajo. Ya estaremos en comunicación contigo si así la información lo amerita. Solo para complementar, con respecto Muchas gracias, a un abrazo. Que estés muy bien, Un Daniel. abrazo. Solo para complementar, Carlos, Vivi, con respecto a las cifras que se han conocido durante estos últimos días, estas últimas horas, 1.700.000 personas son los refugiados según cifras oficiales, más de 1 millón a Polonia y ahí en Hungría y Eslovaquia en un segundo lugar con más de 100.000 personas. Exacto, pero además también por esta frontera que es una de las más amplias con la salvedad obviamente de Rusia y Bielorrusia, es que Polonia es también el camino más rápido, no más directo. Carlos, teníamos el foco en esta mesa de negociación que se retoma con exigencias claras, pero uno se pregunta qué pasa, por ejemplo, con esta zona separatista del Donbass, si efectivamente va a haber una disposición, porque por lo menos hasta ahora hemos escuchado a Ucrania de seguir en pie firme y con convicciones claras en defender el territorio. En defender todo el territorio, incluidas esas zonas, ¿no? El Donbass tiene dos regiones, dos oblasts que son Lugansk y Donetsk, y allí hay presencia prorrusa muy amplia, es cierto, desde hace ya varios años. Pero el ejército ucraniano, las fuerzas de ese país también, durante estos últimos 6 o 7 años han ingresado realizando allí, en ese territorio, una lucha armada incesante. Y de hecho, las autoridades rusas, el propio Vladimir Putin, lo que ha dicho es que las fuerzas ucranianas han entrado allí con hostilidad bélica a esa zona, a los habitantes del Donbass, y por lo tanto hay una versión contrapuesta que también en algún momento era necesario escuchar y ver para saber si es latente la inseguridad también de los prorrusos en ese lugar. Pero bueno, todo eso está en veremos y mientras tanto habrá que ver si estas condiciones finalmente son aceptadas por Ucrania, si es el precio finalmente que se paga por esta guerra, pero sabemos que en todo esto el mayor precio lo siguen pagando los civiles. Las negociaciones han estado continuando hasta esta hora, hemos estado viendo imágenes de lo que ha ocurrido en Polonia, en un parque nacional, en Bielorrusia, quiero decir, sí, en un parque nacional que queda en territorio bielorruso, hasta donde llegan en helicóptero. Las delegaciones se instalan allí y comienzan a negociar en una mesa. Ha ocurrido en 2 jornadas pasadas, el 28 de febrero, también el jueves pasado, y ahora ocurre durante este día. Y claro, nuevamente, por ejemplo, se ponen sobre la mesa a esta hora los corredores humanitarios, cada vez con menos fiabilidad por parte de las autoridades ucranianas, porque los últimos días los corredores humanitarios han sido un fracaso tal que hemos visto las imágenes lamentables de ataques a civiles que se confían del corredor humanitario, del anuncio de alto al fuego, y de pronto hay bombardeos que los atacan y hay civiles muertos, hay familias que han muerto, especialmente el día de ayer. Por ejemplo, vimos lo lamentable de Irpin, Pato y Vivi, que ha sido de las cosas más lamentables que hemos visto en estos 11 días de combate. Y eso muy cercano además a Kiev, solo a 20 kilómetros nada más de la capital, donde se han centrado estos ataques. Hemos visto
Imágenes, la verdad, muy graves e impresionantes de lo que ha acontecido en ese lugar. Ha habido también otros hechos al norte de la capital. Por lo tanto, ya no solo están ocurriendo en la zona sur, en la zona este, sino además en el norte del país. Para complementar, Carlos, con respecto a lo que ocurre con estos corredores o pasillos humanitarios, acá ha habido ya un cuestionamiento de parte de Ucrania, que lo que han dicho, y esto lo han calificado como un absurdo o que es inaceptable, toda vez, Vivi, tú también lo comentabas, que estos pasillos, de acuerdo a la instrucción, lo que ha facilitado Rusia, es que estos pasillos vayan en dirección a Rusia, que es el invasor en este caso, y Bielorrusia, que es un país afín, aliado a Vladimir Putin. Sí, estaba revisando la imagen y precisamente al sector de Gomel, por ejemplo, en Bielorrusia, a Rostov, son parte de las alternativas, por ejemplo, en toda la parte de Mariupol, que sabemos que fue bien determinante en torno a la posibilidad de tener una salida al Mar Negro y la opción desde ahí también a que pueda entrar tropas, pensando en este convoy que sabíamos que en algún momento iba con dirección clara a Kiev, pero que tuvo algún tipo de complejidad para hacer esto de una forma más rápida como pensaba al menos Rusia, Carlos. Sí, convengamos que Mariupol, por el sur de la geografía, Kiev está ligado al norte, más pegado a Bielorrusia, como ustedes decían. Mariupol es el puerto del sur, el Mar Negro, y claro, había alguna posibilidad de que un corredor humanitario saliera hacia la zona del mar y por el Mar Negro pasar a territorio europeo, a naciones como Rumania, como Bulgaria. Bueno, lo cierto es que todo el Mar Negro prácticamente hoy día está ocupado por fuerzas rusas marítimas. Queda una pequeña zona cercana a Odessa, donde hay algunas fuerzas ucranianas que están defendiendo ese puerto, el puerto de Odessa, un poco más pegado a Europa. Pero en Mariupol ya no hay prácticamente ninguna posibilidad de escapar por el mar para los ucranianos que quieren aprovechar un eventual corredor humanitario. Carlos, dime. Con respecto a estos corredores, al menos lo que había ocurrido en estas dos instancias anteriores, donde había acusaciones cruzadas que finalmente habían fracasado, puesto que no había ocurrido finalmente un alto al fuego, al menos en esta oportunidad, de acuerdo a la última información que se maneja, aquello no estaría ocurriendo. O sea, sí se estaría permitiendo, más allá de los cuestionamientos hacia dónde dirigen estos pasillos, es que sí ha habido en esas zonas un alto momentáneo al fuego, ¿no? Sí, lo ha habido, pero cada vez son menos las personas, los ucranianos, que confían en que esto ocurra, porque además ven las portadas de los diarios, ven las imágenes que ayer vimos todos en el mundo entero de civiles que les dicen: vamos a hacer un alto al fuego, comienzan a correr, había una familia con sus bolsos, igual como muchas de esas personas que tenía ahí Daniel cerca en la zona del oeste. Bueno, iban corriendo, tratando de aprovechar los minutos que pudiese haber de paz, sin armas. Y claro, en ese momento comienza a haber un ataque con morteros que es letal. Por lo tanto, hay muchas personas que habían estado esperando estos corredores, este alto al fuego transitorio, pero que hoy ya decidieron definitivamente quedarse, refugiarse, porque parece ser la única alternativa hoy ante la imposibilidad de que el alto al fuego sea del todo fiable. Es terrible lo que está ocurriendo en ese sentido, porque comienza a generarse una sensación de inseguridad plena y absoluta en toda la geografía ucraniana, más allá de lo que las negociaciones digan, de lo que las autoridades rusas aseguran que van a hacer, y por lo tanto allí hay una sensación de guerra latente, en el sentido de guerra, de que no hay reglas válidas ante la población civil que queda ahí a expensas. Sí, solamente, perdona, una actualización que puede ser bien importante. Yo sé que vamos a pasar a otro tema relevante, que es que la Unión Europea ya inicia este examen de análisis de las candidaturas de Ucrania, Georgia y Moldavia para entrar, así que vamos a ver también si hay algún tipo de respuesta. Lo hemos comentado, Carlos, esto es un proceso largo, pero dada la situación de emergencia puede ser una señal política. No es la OTAN, para ser bien claro, para separar ahí que no va a haber ahí una respuesta del punto de vista de las armas, ¿no? De la defensa, pero ya por lo menos está en examen esta candidatura y en particular esta petición de Ucrania. Claro, es que en la vía política de Ucrania busca integrarse a la Unión Europea para tener ciertas garantías de ese tipo, nada más, políticas, de bienestar, económicas eventualmente. Pero claro, una de las condiciones que acaba de poner Rusia a Ucrania para detener el fuego es la neutralidad del territorio ucraniano. ¿Carlos? Neutralidad en el sentido de la OTAN, claro, es lo primero, pero también habrá que ver si esa neutralidad atañe a la propia inclusión, a la Unión Europea. Ahora, volvemos a decir que el paso de estas naciones hacia la Unión Europea puede ser muy largo, porque puede durar incluso años, más allá de la condición extrema que hoy día vive Ucrania en torno a la guerra. Ahora, con respecto también a ese tema, Carlos, disculpa que me detenga acá, surge o ha surgido una versión que da cuenta de que aparentemente Ucrania, uno de los negociadores, habría dado luces o habría señalado que aparentemente
podrían ceder a esta pretensión de finalmente ser parte de la OTAN o mantener esta posibilidad de integrarse a la OTAN. Sí, son todas versiones contrapuestas en medio de una situación informativa también muy compleja de cubrir para quienes estamos desde afuera viéndolo, los que no estamos cerca de la toma de decisiones allí. Hay acciones propagandísticas también de uno u otro lado que comienzan a generar este tirón desde uno y otro lado respecto de qué es lo que finalmente va a ocurrir en los próximos días, tanto de las fuerzas rusas como de las ucranianas. Porque la duda queda después de las propuestas rusas de la neutralidad, de reconocer como estados soberanos a Donetsk y Lugansk, de reconocer la anexión de Crimea a Rusia, si es que va a querer el propio Zelensky finalmente pagar ese precio, entregar esas condiciones a cambio de que el resto del pueblo ucraniano finalmente quede en paz o en seguridad, que no haya más muertes, que la masacre termine. Es allí una de las principales dudas, porque si Zelensky finalmente no cede ante esto, podremos tener un conflicto mucho más largo. Hasta ahora Zelensky no ha dado muchas luces de querer aceptar ninguna condición que entregue Rusia, sino más bien defender a ultranza toda su soberanía. Hablábamos también hace un rato de otras historias anexas que van surgiendo en torno a la guerra, los civiles que han muerto, y hay una información respecto de una autoridad comunal. Hay una ciudad que se llama Gostomel, que queda allí cerca de Kiev, donde hay un aeropuerto industrial, un aeropuerto militar más bien dicho, y aquí estamos viendo la imagen de Yuri Ilich Prilpiko, ahí está, Yuri Ilich, quien murió mientras distribuía pan y medicinas a los enfermos, ha dicho la municipalidad en un comunicado en su página oficial de Facebook. El ejército ruso, dice, el comunicado mató al alcalde de Gostomel, esta ciudad que queda al noroeste de la capital ucraniana, donde se encuentra este aeropuerto que es estratégico, que fue destruido en buena parte también. En algún momento se vieron las imágenes casi en el comienzo de los ataques armados de Rusia a Ucrania, y se ha dicho entonces que el alcalde de la ciudad, Yuri Ilich, murió mientras distribuía pan y medicinas a los enfermos. Hay otras informaciones también respecto de una joven, surgió en las redes sociales, que estaba distribuyendo ayuda a algunos animales de una organización animalista, que estaba ayer con un grupo de personas cerca de Kiev entregando este alimento a los animales que quedaron allí, que no fueron rescatados por ninguna persona, que estaban en la calle, y en medio de eso también hubo un ataque donde esta joven murió. Son parte de las informaciones anexas a también lo que está ocurriendo con las negociaciones. Dice el comunicado de la municipalidad de Gostomel que nadie le obligó a hacer frente a las balas enemigas. Habría podido, como cientos de otras, esconderse en un sótano, pero había tomado su decisión. Murió por su comunidad, murió como un héroe, dice la historia, el comunicado de la municipalidad de Gostomel, que ya había sido atacada en su aeropuerto militar el día 25 de febrero, el día siguiente al inicio de la invasión de Ucrania. Es parte de las noticias que van surgiendo en los últimos minutos y que hablan entonces de esta autoridad edilicia, el alcalde de esta ciudad cercana a Kiev, no es el alcalde de Kiev, sino que es el alcalde de una ciudad cercana, un suburbio donde las fuerzas rusas ingresaron ya y por lo tanto allí murió en medio de esta situación, lamentable también dentro de lo que se está conociendo a esta hora. Sí, es otro punto llamativo lo que ocurre con el apoyo de los multimillonarios, los que conocemos también como parte del círculo cercano y además también de amistad de Vladimir Putin, y uno de ellos se ha dado a conocer ya por los medios, Vladimir Lisin, ha hecho una carta donde dice que es injustificado lo que está ocurriendo con una tragedia difícil de poder entender. Él es el presidente y principal accionista de la compañía siderúrgica y ocupa el puesto número 59 en la lista realizada por Forbes de las personas más ricas del mundo. Hay una gran fortuna que tiene él y este es uno de los temas de los cuales nosotros hemos siempre dicho qué va a pasar con los oligarcas, que sabemos que es un grupo férreo cercano a Vladimir Putin, si comienzan de alguna manera a quitarle su apoyo, además sobre todo por todas las sanciones económicas y cómo se comienza un poco a asfixiar a Rusia en torno a una forma de ejercer presión por esta ocupación. Y la pregunta que queda también, ¿cuánto más podría resistir Rusia? Acá tú estás poniendo el caso de los oligarcas, pero ¿qué pasa con el ciudadano de pie también? Muchas sanciones que se han ido implementando, ya la cancelación de, por ejemplo, de sistemas de pago Visa, Mastercard. Se ha dado a conocer además a través del sistema SWIFT. Ahora se ha dado a conocer durante estas últimas horas que aparentemente también hay conversaciones con China para implementar algún sistema de pago. Sabemos que China es un aliado también de Rusia. Carlos, te quería consultar con respecto a este llamado que había hecho Volodymyr Zelensky durante estas últimas horas. Él había señalado que él creía que
el puerto de Odesa podía ser atacado, bombardeado durante estas últimas horas, y eso además lo complementa con este pedido a Occidente de más aviones. Acá hay un diálogo entre Estados Unidos, Polonia, es también lo que deslizaba Daniel Matamala en su reporte. ¿Qué es lo que se sabe con respecto a esta solicitud? A ver, en Odesa la situación se mantiene tal como la habíamos dejado prácticamente el viernes, es decir, en eso hay una relativa buena noticia, es decir, que Odesa se mantiene expectante, pero el temor sigue latente. Todavía allí en Odesa, cercano a la frontera con Rumania y con Moldavia, hay muchísimo temor, hay personas que siguen tratando de escapar por esas zonas, por esas fronteras, no en masa, claro, porque son localidades más pequeñas y rutas más pequeñas, pero aún así hay muchas personas que intentan escapar y otros que se refugian ante la certeza de que hay fuerzas ucranianas defendiendo el puerto de Odesa en este instante. ¿Se acuerdan que habíamos visto el día jueves y viernes que los vecinos de Odesa habían salido a instalar sacos de arena como una suerte de trincheras para evitar el ataque o la arremetida de las tropas de infantería que bajen desde los buques e ingresen a Odesa? Bueno, todo eso sigue tal cual hasta ahora. No ha habido mayores informaciones, de acuerdo a los medios oficiales a los que tenemos acceso, de un ataque masivo a Odesa. Es decir, que Odesa sigue en pie por ahora como el último bastión de Ucrania, de dominio ucraniano, dentro de una área, de una franja completa que rodea el Mar Negro y el Mar de Azov, que está dominada desde hace ya varios días por las fuerzas rusas. Así es que Odesa por ahora permanece en expectación ante lo que pueda ocurrir. Se sabe además, habíamos visto un mapa hace algunos días, que las fuerzas rusas prácticamente cuadruplican el poder que tienen las defensas marítimas ucranianas. Así que también allí hay un temor latente de que haya un aviso o un anuncio rápido y luego arremetan las fuerzas rusas ante ese lugar, algo que hasta ahora no ha ocurrido y se mantiene. Odesa, por un lado, y Lviv, que es la ciudad donde están nuestros compañeros en el sector del oeste, como los principales bastiones de resistencia, pero también de tranquilidad para la población ucraniana, tranquilidad entre comillas, claro, no se puede hablar de tranquilidad en toda la geografía, pero sí al menos de certezas de que no hay ataques masivos contra esas zonas en estos instantes. Bueno, quiero citar a una fuente internacional, al diario El Mundo, que dice que se ha dado luz verde por parte de Estados Unidos a que Polonia entregue estos cazabombarderos a Ucrania. Son cazabombarderos que le vendió la Unión Soviética en el año 91 y que además también nos explicaba Rafa Cavada que hay una métrica que utilizan precisamente los ucranianos, los rusos, en cuanto a el aprendizaje que tienen para poder pilotear, por ejemplo, que tienen estos aviones, y por eso también había una especial atención, y vamos a estar bien pendientes porque puede ser significante en torno o tener una injerencia directa en torno a lo que Rusia ha planteado de que no haya ningún tipo de ayuda de Occidente, de la Unión Europea y en particular de países que son parte de la OTAN, como lo es Polonia. Hay una lista negra, recuerden ustedes que ya publicó la autoridad rusa respecto de estos países que han estado colaborando, o empresas que han colaborado y que pertenecen a ciertos países, naciones que hoy día están enlistados por parte de Rusia y que eventualmente generó mayor tensión durante la mañana. Entre esos, claro, obviamente está Estados Unidos, gran parte de las naciones europeas que han comenzado a prestar ayuda humanitaria y también militar en algún momento, y Australia, incluso, o Taiwán, como otros países más lejanos que están dentro de esa lista de países que han comenzado a ayudar a Ucrania. Sí, es bien interesante ese punto en lo que respecta a los aviones, esta coordinación además que había entre Estados Unidos y Polonia. Finalmente se estarían facilitando estos aviones de origen soviético, daba más la capacitación que tendrían los pilotos ucranianos para poder manejarlo y no así aviones de Occidente. Vamos a establecer contacto hasta ahora, Vivi, con Max Frick, porque en medio de todo este conflicto hay un chileno y su familia que han logrado salir de Ucrania. Ya han llegado durante esta mañana a nuestro país. Se trata del chileno Rodrigo Espinosa. Tú nos vas a contar entonces de qué manera se produjo este regreso, me imagino que muy emotivo para su familia. Buenas tardes. Hola Pato, Vivi, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, un hecho que se produjo durante esta mañana. Arribó cerca de las 7:30 de la mañana al Aeropuerto Internacional de Pudahuel Rodrigo Espinosa junto a su familia, su esposa de nacionalidad ucraniana, la hija de esta mujer y también la hija en común de ambas personas que debieron escapar de Kiev cuando comenzaron los bombardeos. Uno ve las redes sociales, ve los noticieros, ve los bombardeos, ve la violencia que hay
en esta guerra desatada por Rusia a Ucrania, y la verdad no logra dimensionar bien, pero cuando escucha el testimonio de un chileno, de un compatriota que lo vivió en carne propia, que tuvo que escapar de un bombardeo, que estuvo 50 horas tratando de cruzar desde Kiev hasta la frontera polaca, uno realmente se le ponen los pelos de punta, porque vive en carne propia la desolación, la tristeza, el dolor que sienten estos refugiados. En este caso, Rodrigo vuelve a su país después de pasar una historia muy trágica. Él lo había perdido todo para el terremoto del 2010 en Concepción, había perdido una oficina que había implementado de sus trabajos de ingeniería informática, y por eso buscó nuevos horizontes y se fue a Ucrania, y allá lamentablemente se encuentra con esta guerra y hoy está de vuelta en nuestro país. Nos decía que lo pasó muy mal, porque no se trata de llegar y salir de Ucrania, hay que tener mucho cuidado, no es llegar y salir de la casa. Nos decía que mucha gente le preguntaba por qué no había evacuado antes, y él decía que es muy peligroso tomar una carretera, subirse a un tren, subirse a un autobús, porque en cualquier momento se puede desatar una tragedia. Él el día de ayer incluso estuvo de cumpleaños y nos decía que lo pasó en el avión, junto con la tripulación del avión, quienes incluso le celebraron y le cantaron su cumpleaños feliz. Vamos a escuchar lo que nos relata Rodrigo Espinosa, que llegó muy temprano esta mañana, cuando debió salir de Kiev, cuando se declaró la guerra y empezó esta invasión de Rusia en la capital de Ucrania. Escuchemos. Yo les pido que como yo ya llegué, se acuerden de mis otros amigos chilenos que yo estuve llamando, los que los estuve coordinando para que salieran. Mario Cárdenas, Rodrigo Riveros, Navarro, Daniel Navarro y otros más que están ahí, que necesitan el mismo apoyo que me han dado a mí, que necesito que salgan luego, digamos, que lleguen a Chile. Yo creo que cuando crucé la frontera que me estaban esperando, digamos, del lado del consulado, pero el miedo todavía sigue, porque imagínate, estábamos al lado de la frontera. No sabíamos qué pasaba con Rusia, no sabíamos que se iba a tirar bombas nucleares, y cualquier ruido que sentíamos en la noche, un camión, que estábamos en un lugar tranquilo, para nosotros era una bomba o era algo. Claro, una verdadera pesadilla lo que vivió este chileno junto a su familia en Kiev, tratando de abandonar la capital de Ucrania hacia la frontera con Polonia, en donde nos decía que la verdad estuvieron noches completas en la carretera sin poder avanzar debido a esta larga caravana, más de 1 millón de personas que estaban abandonando el país por esta catástrofe que se da en Europa, y que a él le tocó muy de cerca, y que en este caso le tocó traer a su familia hasta acá. Él decía que para ellos es comenzar de cero, la verdad no saben qué van a hacer, lo que sí saben es que lamentablemente hay gente que lo sigue pasando mal allá. Él lo lamentaba por su familia ucraniana, que decía ya dejaron amigos, compañeros de trabajo, personas que no se quisieron ir porque quieren quedarse a defender su país con este sentimiento de patriotismo muy especial que se ha dado en los ucranianos. También pidió ayuda al gobierno, porque dijo, si bien a mí me ayudaron de Cancillería para poder salir y volver a Chile desde Ámsterdam, aún faltan 10 chilenos que están allá tratando de retornar a nuestro país. Esto es lo que dijo Rodrigo Espinosa con respecto a esta situación de los otros compatriotas que aún permanecen en esa ciudad de Europa. Estoy más tranquilo, estamos aquí, lo primordial que estamos con mi familia, mi señora, mi hija y mi hija pequeña. Emoción, sin duda. Pasamos hartos momentos complicados porque veníamos saliendo de Kiev, más de 50 horas tratando de salir, y fue complicado porque en cada parada sentíamos las bombas, sentíamos los misiles, los aviones por arriba pasaban, pero fuimos los primeros que pasamos y fue costoso. Bueno, una situación muy compleja y que da cuenta un poco de lo que viven a diario millones de ucranianos y también extranjeros que residen en ese país y que están tratando de salir y irse a refugiar a otros países o volver a sus países de origen. Una situación muy compleja que también la vivió la familia de Rodrigo muy de cerca. Su hermana Giovanna junto a su hijo estuvieron desde muy temprano en el aeropuerto esperando a este hombre de 42 años que se fundió en un fraterno abrazo con estas personas e incluso le presentó a su hija más pequeña de 2 años, a quienes ellos no conocían porque ella nació en Kiev y solamente la conocían por videollamadas y también por fotografías, así que fue un momento de mucha alegría, muy íntimo dentro de todo este acoso y el asedio de la prensa que había en esos momentos por captar la impresión de este primer chileno que llegó de vuelta a nuestro país tras esta cruda guerra. Vamos a escuchar lo que dijo la hermana de Rodrigo, que estaba muy emocionada porque decía que no podía hablar hasta realmente verlo llegar y pisar acá suelo chileno. Escuchemos. Estamos emocionados, felices en realidad de reencontrarnos
y darle cariño nada más. O sea, ¿qué más podemos pedir? Que estén de vuelta y entregarle toda la contención que necesita mi familia y mi cuñada, su hija, mis sobrinas, porque ellas tienen una carga emocional diferente a lo que trae Rodrigo. Rodrigo llega a su casa, ellas dejaron todo y de la forma más, digamos, complicada. Ver a tu sobrina, conocerla, ¿no la conocí? No la conocíamos en persona, la conocíamos a través de fotos, de videos y súper emocionada, o sea, ¿qué más le puedo decir? Bueno, una historia muy emotiva, este reencuentro familiar de Rodrigo Espinosa con su hermana, con su sobrino. Él a su vez presentarle a su hija que no conocía a esta familia acá en Chile. Y vamos a ver seguramente, porque vamos a estar siguiendo los pasos de él acá en Chile. Él dice que quiere seguir muy de cerca esta situación porque está muy apesadumbrado con lo que pasa en Ucrania, porque él también tuvo que dejar personas a las cuales quería mucho allá, amigos, compañeros de trabajo, que no quisieron abandonar Kiev y que evidentemente están en esta defensa de la capital de Ucrania contra esta invasión rusa. Bien, dentro de todo este conflicto, de estas noticias tan trágicas que hemos conocido, esta es una muy buena noticia, claramente motivo para alegrarse y para la tranquilidad de ellos, de su familia y su familia acá en nuestro país. Muchas gracias, Max, que tenga buenas tardes. Chao, Max, que estés muy bien. Vamos a volver a Ucrania, tenemos ya la comunicación con Rafa Cavada y es pertinente además porque hay un cambio en lo que decíamos recién, que era esta luz verde que daba Estados Unidos al uso de estos aviones que están en Polonia pero que eran soviéticos. Bueno, Polonia ahora dice que no va a disponer ni de esos aviones ni tampoco de los aeropuertos porque tendría una injerencia en un conflicto que dice que no es parte de ellos. Rafa Cavada, ya te vemos en pantalla también para poder ver qué está ocurriendo con esa resistencia. ¿Cuán sostenible es con esta decisión? También algo que habíamos comentado ayer, que era probable de este préstamo de aviones que ya al parecer queda sin posibilidad de que se concrete. Buenas noches. Allá. Sí, buenas noches, Patricio, buenas noches, Viviana. ¿Cómo están, Carlos? Es una de las cosas que acá se discute con mucha intensidad. ¿Qué solicitudes podría acceder a concederle a Ucrania Occidente, dado que está peleando sola contra un gigante militarmente hablando como es Rusia? Sin embargo, una de las cosas que los ucranianos más resienten es la censura que tiene Rusia sobre los medios de comunicación y que según los ucranianos, y es muy probable que así sea, ha impedido que la opinión pública de la propia Rusia se oponga a esta guerra. Hoy nos encontramos, una casualidad increíble, con un ucraniano llamado Igor que había vivido en España y en nuestro continente y nos explicó esta visión que tienen sobre la censura en Rusia. Nuestra principal situación y lo que nosotros queremos hacerle llegar a todo el mundo es lo que está ocurriendo en Ucrania y en Rusia. Me gustaría comenzar por Rusia porque en Rusia es mucho peor lo que está ocurriendo. La censura de Rusia es muy grave. En Rusia está prohibido totalmente decir lo que está ocurriendo en Ucrania y los bombardeos que ocurren en Ucrania y una guerra total, que se puede llamar esto una guerra. En Rusia esto lo llaman una operación antiterrorista o cosa similar. Lo que realmente ocurre en Ucrania es una guerra y en Rusia está prohibido decir que esto es una guerra realmente. Si nosotros compartimos vídeos de lo que están ocurriendo en Kharkov, en Mykolaiv, en Gerson, si compartimos estos vídeos en Rusia y las personas de Rusia comparten estos vídeos, es pena de cárcel realmente. Y lo que nosotros rogamos y pedimos muchísimo a Europa es que nos ayuden con cerrar el cielo de Ucrania, que realmente eso nos ayudaría muchísimo para combatir con lo que es las tropas rusas. Cerrar el cielo de Ucrania es lo que ha dicho en la última frase Igor, y se refiere a este bloqueo del espacio aéreo de Ucrania o a decretar una zona de no-fly zone, una zona de exclusión de vuelos. Cuando le preguntamos si se refería a hacerlo con aviación, dijo que no necesariamente, que eso podía hacerse con baterías antiaéreas, con misiles antiaéreos terrestres ubicados en países fronterizos. Alrededor de Kiev, lo que son Irpin, Bucha, que eso está a 10 kilómetros realmente de Kiev, hay muchísimos bombardeos, muchísimos militares rusos y realmente estamos intentando mantener las fuerzas de Ucrania, pero nos ayudaría muchísimo que nos cierren el cielo. En ese momento Ucrania seguro que ganaría la guerra. Más que seguro, Ucrania es
un pueblo y una nación muy fuerte. Nosotros hemos combatido hace muchísimos años contra Rusia, desde el 1942, que ellos nos quitaban la comida, hasta el día de hoy tenemos muchísimos conflictos con Rusia y estoy más que seguro que Ucrania ganará la guerra. Nosotros no nos rendiremos hasta que ganemos la guerra realmente. La posibilidad de que se concrete lo que Igor dice es bastante remota. Al actuar de baterías antiaéreas de países de la OTAN en este conflicto sería básicamente provocar un enfrentamiento. Pero ante todas estas posibilidades, Igor terminó señalando que va a enrolarse entre los voluntarios, entre las milicias que defienden Kiev. Ya nos han reclutado a todo hombre de 18 a 60 años. A mí no me ha llegado lo que es una carta de reclutamiento, pero voy a ir voluntariamente porque yo entro en el reclutamiento realmente. Y quedarme de brazos cruzados aquí viendo a todas las personas que están defendiendo mi ciudad, no puedo. Realmente, moralmente, ¿cómo voy a poder mirarle a mis amigos a la cara, los que están combatiendo actualmente en Kiev? ¿Cómo les miro a la cara después de haber huido y escondido? Bien, Rafa, ha sido bien interesante lo que se ha planteado durante estas últimas horas, lo que tiene relación con esta zona de exclusión aérea en Ucrania. La OTAN se ha referido a esta situación. Ellos han dicho que declarar una exclusión o un bloqueo del espacio aéreo podría ser interpretado como Rusia como alguna intervención o una confrontación. Y de hecho, Vladimir Putin así lo ha manifestado. Dice que una medida de este tipo sería vista como una intervención. ¿Qué es lo que ha dicho el presidente Zelensky con respecto a aquello? ¿Ha habido críticas hacia la OTAN? ¿Y qué es lo que implicaría si es que actualmente se cede a esta petición? El presidente Zelensky ha insistido en esta decisión y de hecho la mayoría de los ucranianos tienen palabras para la OTAN que no puedo repetir en cámara. Lo que sí es evidente es que poner una batería antiaérea o un avión a vigilar que no haya fuerzas rusas sobre el espacio aéreo ucraniano equivale a acercarse a 1 milímetro de la guerra. ¿Por qué? Porque en cualquier momento un avión pasa ese límite aéreo, las fuerzas de la OTAN lo atacan y se produce inmediatamente el escenario. La OTAN está atacando a Rusia, Rusia ataca a la OTAN. No se puede hacer. La opción que se veía en el escenario era que Estados Unidos negociara con Polonia y otro país más del ex bloque soviético para que les concedieran aviones que la OTAN le repondría desde el arsenal occidental. Eso tampoco ha sucedido porque básicamente nadie quiere provocar un lío con Rusia porque Vladimir Putin ha puesto sobre la mesa la amenaza del botón nuclear, y aunque Volodymyr Zelensky apuesta a que si él sube la apuesta con Putin puede ganar más territorio, más batallas, la OTAN no quiere ni siquiera correr ese riesgo y es comprensible que así sea. Cualquier escenario de conflicto que escale a bombas nucleares, que sean tácticas de pequeño tamaño, es desastroso para el continente europeo. O sea, acá estamos a 2 horas de vuelo de cualquier capital de Europa. Entonces, si Chernobyl causó un desastre ecológico a nivel mundial, imagínate lo que podría provocar una conflagración nuclear. Es cierto que para Occidente es una posibilidad remota pero existente. Sin embargo, Zelensky la aprovecha para obtener mayores respaldos en la guerra. Al final de cuentas, también es cierto que los ucranianos se van quedando cada vez más solos y que hoy día conversábamos en la mañana con un teniente coronel que decía que Rusia ya tiene no solo el predominio, sino que el control aéreo sobre la zona en la que está combatiendo. Y si gana el control aéreo, gana la guerra. En las batallas modernas, la guerra moderna, tener el control aéreo equivale a ganar la guerra, porque tú puedes apoyar con aviones o helicópteros de apoyo aéreo estrecho a las fuerzas que combaten en tierra, las fuerzas terrestres. Si no tienes el control aéreo, tus fuerzas pueden ser abatidas mediante artillería o cañones. Entonces es
indispensable ganar el control aéreo, cosa que Ucrania con su material aéreo hoy no puede hacer contra Rusia. Claro, que se ve como poco probable, pensando también en lo que sabíamos antes de que comenzara este conflicto, el poderío que tiene Rusia frente a Ucrania. Pero hay 3 exigencias concretas que está haciendo Rusia. Como sabemos, un cambio en la constitución ucraniana que en el fondo termine con la aspiración de ser parte de la OTAN, también reconocer a Crimea como parte de Rusia. Pero quiero preguntarte especialmente, Rafa, lo que tú has podido recoger en torno a lo que puede ser con declarar como estados independientes a Donetsk y a Lugansk, que sabemos que son estas zonas que se denominaban como separatistas, que son parte del Donbass. Esa exigencia que hace Rusia y que pone sobre la mesa para negociar, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista de lo que piensan los ucranianos en torno a esa parte del territorio? Los ucranianos son súper renuentes a ceder a lo que pide Rusia. Dicho aquello, que Crimea sea rusa no sería ninguna novedad porque lo fue entre 1853 y 1954. Desde la guerra de Crimea hasta que Khrushchev se la dio a Kiev. Pero que el Donbass pase a dominio de Rusia es una constatación fáctica. Eso ya ocurrió en la guerra de 2014 y ahora lo que hay es un par de repúblicas separatistas a las cuales Vladimir Putin les permitió hace poco obtener pasaporte ruso. Sí, lo importante después de esas 2 concesiones es saber qué va a hacer Vladimir Putin con todo el terreno que ha conquistado, con Chernobyl en el norte, con Kharkov, con no solo el Donbass, Nikolai, con Mariupol, con Gerson. Esas zonas, ¿qué va a hacer? ¿Va a crear una zona de exclusión? ¿Va a estar ahí provisionalmente? ¿Va a hacer lo que hizo con el Donbass, a ocuparlos con prorrusos y con militares rusos para luego anexionarlos? Es ese tipo de consideraciones las que se tiene que tomar en cuenta en una eventual negociación, porque todavía no hay un interlocutor válido en las negociaciones entre Ucrania y Rusia. Sí, Rafa, estamos viendo allí, bueno, ya son casi las 7 de la tarde, tengo entendido, en Ucrania, y vemos a tu espalda que todavía hay bastante actividad en la calle, en Lviv. Se ha hablado mucho de esta ciudad, de esta zona, como el último bastión que podría defender la ciudadanía ucraniana de lo que ha sido la invasión rusa de todos estos días. Y quería saber si es que, de acuerdo a eso, tú has sentido esa sensación, ese ambiente en las calles, o lo que has podido ver de la población del Lviv, si es que efectivamente ellos tienen esa sensación de responsabilidad respecto de lo que podría venir en los próximos días. Sí, sí. El Lviv sabe de sí misma que es es punto de repliegue hacia el cual podría venir el gobierno si Kiev cae. No hay ciudad más importante entre Kiev y la frontera de Polonia que el Lviv, y que además se ha visto sobrepoblada por 1.200.000, 1.500.000 personas que han llegado hasta acá. Es difícil hacer el cálculo porque otras simplemente siguen camino hacia otros países de Europa o hacia otros poblados más pequeños, pero 1.200.000 personas han llegado acá, lo cual ha generado una mucho mayor demanda de ayuda por parte del Estado o de la administración municipal y de entes gubernamentales y de la sociedad civil. Lo que ocurre es que la periferia del Lviv está llena de block points, o sea, puntos, no son checkpoints donde la gente se le controla la identidad, son lugares con barreras de concreto y arena dispuestas para enfrentarse a posibles fuerzas terrestres que se aproximen. Todos los checkpoints. Y de hecho, si ustedes no han visto en las imágenes, es porque hay un muy severo y explícito instructivo que dice lo que uno puede grabar y no, y las posiciones de defensa son considerados objetivos delicados, sensibles, que no pueden ser grabados, y es lógico que uno lo considere así, pero está lleno, existen alrededor de todo el Lviv que se prepara para ese evento. De hecho, hay rumores, y esto quiero que quede súper claro, son solo rumores que hemos escuchado, de que ante una eventual caída de Kiev, el gobierno completo se replegaría a Lviv para organizar la resistencia. Algo que además deja abierta una puerta de escape. La frontera con Polonia está a 70 kilómetros de acá, y por
Por más que la carretera se llene de gente, un presidente tiene otras opciones, como la evacuación aérea. Entonces, sí, el VIP sabe de eso, se prepara, todos los días hay voluntarios, hay varios lugares donde se reclutan voluntarios civiles para servir con las Fuerzas Armadas, otras donde los voluntarios se preparan o trabajan en el acopio de alimentos y su transporte hacia Kiev y en general en la noche si uno sale hay mucha patrulla militar, mucha patrulla policial, mucha patrulla de milicias y algunas patrullas de civiles que no están armados pero que igualmente ejercen el control, ya que existen muchos rumores de que aquí podrían operar grupos infiltrados de rusos que habrían hecho lo mismo en otras ciudades de Ucrania cuando comenzó la guerra. Perfecto, Rafa Cavada entonces en esta comunicación con nosotros haciendo un análisis en torno a la situación que se vive en esta circunstancia, pero también lo que puede estar por venir, qué pie hay para este proceso de negociaciones. Rafa, muchas gracias, vamos a retomar en cualquier momento, seguimos conectados contigo. Bien, 2 de la tarde con 1 minuto, seguimos lógicamente pendientes de lo que está aconteciendo en Ucrania en este día número 12 ya de conflicto, donde por una parte hemos visto que continúan los ataques de parte de Rusia, hablamos de la resistencia de Ucrania, de Kiev, la capital que está asediada, y seguimos en comunicación con Daniel Matamala, quien se encuentra en Lviv. Estratégico además el Lviv en caso eventualmente de que la capital sea tomada por el ejército ruso. Daniel, volvemos contigo y la realidad, lo que está aconteciendo ahí a tu espalda con estas personas que están intentando tomar un tren. Buenas noches. Sí, como les contaba, buenas noches, una realidad absolutamente dramática. Ya ha caído la noche aquí en Lviv y las personas siguen haciendo esta fila interminable a la intemperie hasta 8 horas. 8 horas tienen que esperar en medio de temperaturas que están... la máxima del día ha sido 1 grado sobre cero. Esa ha sido la temperatura máxima y ha habido nieve también durante gran parte de la jornada. Tienen que esperar aquí, de pie, la fila avanzando lentamente para tomar alguno de los 20 ferrocarriles que salen diariamente desde aquí hacia la frontera con Polonia y por lo tanto hacia la seguridad, hacia el escape de la guerra. Aquí algunas personas, claro, han encendido un fogón, un poco de leña para intentar por lo menos calentarse las manos por algunos momentos, porque de verdad la situación es muy difícil. Hay voluntarios que están permanentemente trabajando, repartiendo té, café, chocolate caliente, agua, algunas galletas, chocolates, para poder, sobre todo para los niños, también han repartido, digamos, alimentos de guagua, porque especialmente para los niños esto realmente son condiciones inhumanas, estar aquí toda esta cantidad de horas. Estas personas están esperando ver si pueden entrar antes del toque de queda. El toque de queda es a las 10 de la noche. Les quedan 3 horas para intentar entrar a la estación y si logran entrar a la estación pueden esperar adentro el tren de la medianoche, porque el último tren del día sale a las 7:55. Pero si están dentro de la estación pueden quedarse y pueden esperar el tren de la medianoche. Si no alcanzan a llegar, aunque hayan hecho varias horas de fila, se tienen que ir y no todos tienen dónde irse. Hay gente que viene llegando en otros trenes o en buses o en autos desde Kharkiv, desde Kiev, desde Odessa, desde Mariupol, desde otras ciudades en el este, en el sur y en el centro de Ucrania, y muchos de ellos no tienen, algunos claro, algunos sí tienen un lugar donde quedarse aquí o sí tienen a alguien esperándolos al otro lado de la frontera, pero muchos no tienen ningún plan, simplemente llegar aquí, intentar subirse a un tren, intentar subirse a buses que también se han habilitado pero que no dan abasto y que también están llevando a gente a la frontera, porque el traslado en bus es bastante más lento por todos los controles que hay. Hoy día en esta zona de Ucrania un recorrido que normalmente demora 2 horas puede demorar 5 horas perfectamente, entonces el tren es la vía más expedita para llegar, pero para eso hay que poder subirse a un tren, y para poder subirse a un tren hay que primero hacer una fila que puede ser, insisto, de 8 horas para entrar a la estación. Y luego en la estación un par de horas más para poder esperar. La estación está totalmente hacinada, además, por eso no estamos saliendo de adentro, porque para no estorbar, para no molestar a las personas que están allí. Aquí tenemos un poquito más de espacio, por lo menos, para poder trabajar y para poder mostrarles. Y una vez que lo logran, digamos, esperar, insisto, el toque de queda lo pueden esperar adentro hasta que comienzan a salir nuevamente los trenes a la medianoche. Pero las personas que están en esta parte tan lejana de la fila, es bastante difícil ya que puedan lograr entrar
antes del toque de queda. Se han reforzado todas las frecuencias de trenes, están funcionando a toda capacidad. Nos contaba una persona que venía de Kharkiv que en un carro o dormitorio que tiene 4 personas generalmente iban 30. Totalmente hacinados, de pie, sin espacio para poder sentarse. Pero bueno, era la forma de salir. Estaban los trenes en Kharkiv, toda la gente que pudiera entrar a los trenes entraba y hacían el largo viaje entonces para recorrer Ucrania desde el este hasta el oeste, aquí en Lviv, donde ya se sienten al menos un poquito más cerca de la seguridad, de la frontera y de poder ojalá cruzar hacia Polonia para establecerse allí de alguna manera, para ser acogidos como refugiados o bien para seguir viaje hacia otro lugar. No deja de conmover estas imágenes que tú nos estás mostrando, Daniel, sobre todo, Vivi, por los niños. Ahí estamos viendo a los niños que están a un costado de estos fogones. Y es bien preocupante lo que tú planteas, Daniel, qué es lo que va a ocurrir ahí con estas personas que muy probablemente no van a poder abordar alguno de estos trenes. Y son muchas personas que vienen desde otras regiones. ¿Dónde se van a quedar? ¿Dónde van a permanecer durante la noche, durante la madrugada? La verdad que es bien preocupante. Muchas gracias por tu trabajo, Daniel. Que estés muy bien, Daniel. Lviv. Que tengas buenas noches. Gracias, un abrazo. Bueno, volvemos a nuestro país con miras a lo que va a ocurrir el próximo viernes. El gobierno saliente y el entrante acuerdan que el exministro Gabriel de la Fuente encabece la transición de cargos como subsecretario subrogante en gestiones que asume entre el 9 y el 11. Tenemos ya ahí en pantalla Ivo Goitz, que nos va a contar un poco de qué se trata, cuál es el rol, qué tipo de funciones va a tener Gabriel de la Fuente. ¿Qué tal, Ivo? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, fue una noticia que se conoció durante el transcurso de esta mañana y tiene que ver con la persona que va a llevar a cabo finalmente este proceso de transición importantísimo para el cambio de mando, algo que es un acto republicano, histórico en nuestro país, que asume en primer lugar del futuro gobierno el subsecretario del Interior, quien se hace cargo, asume un par de días antes y se hace cargo finalmente de que este periodo de transición del 9 al 11 de marzo durante este año se haga efectivo. Este año va a cambiar un poco esa situación, si bien están tratando entre ambas administraciones de mantener este espíritu republicano, histórico en nuestro país. No va a ser precisamente el nombrado subsecretario del Interior de la próxima administración de Gabriel Boric quien va a estar a cargo de eso, quien es Manuel Monsalve. ¿Por qué? Recordemos que Manuel Monsalve es todavía diputado de la República del Partido Socialista y se armó una polémica en torno a su figura, ya que no podría asumir este cargo siendo todavía parlamentario. De hecho, hubo críticas por parte del actual oficialismo, por parte de la UDI, incluso llevaron esto a Contraloría. Contraloría dijo que no se pronunció finalmente acerca de este tema, pero desde la administración de Gabriel Boric prefieren no pasar por este problema, no empañar esta ceremonia de cambio de mando, este periodo de transición, y es por eso que han llegado a un acuerdo con el gobierno del presidente Sebastián Piñera para que sea Gabriel de la Fuente quien esté encargado de esta transición. Gabriel de la Fuente en estos momentos va a asumir como jefe de asesores de la subsecretaría del Interior. Y ojo con esto, porque el día miércoles va a ser Juan Francisco Gali, el actual subsecretario del Interior, a las 12 del día en el Palacio de la Moneda, quien lo nombre oficialmente como su jefe de gabinete. Este fue un acuerdo al que se llegó entre ambas administraciones y entre el 9 y el 11 de marzo él va a asumir esta responsabilidad para así no generar un problema con la próxima administración del presidente electo Gabriel Boric. Manuel Monsalve entonces llegó hoy día a una reunión junto a Gabriel de la Fuente, se reunieron en el Palacio de la Moneda con el subsecretario Gali para afinar finalmente estos detalles y no empañar lo que va a ser finalmente este periodo de transición que va entre el 9 de marzo y el 11 de marzo. Así que no va a ser efectivamente el subsecretario del Interior, el próximo subsecretario del Interior, quien va a estar a cargo de este proceso, sino que lo va a reemplazar Gabriel de la Fuente luego de un acuerdo entre ambas administraciones. Escuchemos qué fue lo que dijo el próximo subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, acerca de este acuerdo que se llegó con el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Hemos querido evitar cualquier acción política, por ejemplo lo que ha planteado la UDI, que pudiera concurrir a la Contraloría o al Tribunal Constitucional y pueda desviar la principal atención del gobierno del presidente Gabriel Boric. Mi jefe de gabinete va a asumir el rol de jefe de gabinete a partir del día 9 de marzo. El subsecretario Gali va a pedir permiso administrativo y como ya ustedes están en conocimiento, eso va a permitir que mi jefe de gabinete asuma la subrogancia los 2 días previos al 11. Yo, a partir del primer minuto del día 11, dejo de ser parlamentario
y por tanto a partir del primer minuto del día 11 puedo asumir mi rol de subsecretario del Interior. Ahí estaba entonces las declaraciones del que va a asumir formalmente entonces con todas las autoridades del próximo gobierno, Manuel Monsalve, próximo subsecretario del Interior, el próximo 11 de marzo, y será entonces Gabriel de la Fuente quien va a asumir como jefe de gabinete de la subsecretaría del Interior actual en este acuerdo inédito, podríamos decir, entre administración saliente y entrante, todo esto para evitar un problema, dicen desde el equipo de trabajo del presidente electo Gabriel Boric. Eso por un lado, pero lo importante también son las distintas expectativas que hay acerca de este cambio de mando que va a ser este día viernes. Han pasado ya todas las semanas desde que Gabriel Boric ganó la elección presidencial y bueno, llegamos a esta semana cúlmine donde va a tomar posesión efectivamente de su cargo como presidente de la República y también todos los ministros y subsecretarios que él ha nombrado hasta el momento. Día 11 que lo esperan con bastante ansiedad acá desde su equipo de trabajo. Hoy hubo un comité político en la mañana con sus ministros y a la salida le pudimos consultar a Mario Marcel, próximo ministro de Hacienda, cuáles son sus expectativas acerca de lo que va a ser esta ceremonia de cambio de mando y cuáles van a ser, por supuesto, los primeros énfasis que van a poner desde la próxima administración. Escuchemos a Mario Marcel, el próximo ministro de Hacienda. He estado trabajando todos los días de sol a sol con mi equipo, así que hemos estado bien, hemos tratado de ir adelantando bastante trabajo. El sueldo mínimo, que es una prioridad, lo ha hecho el presidente, tiene que ver justamente con su cartera. Por supuesto, en el calendario está, como sabemos, cae relativamente pronto. Ahí escuchábamos entonces al que va a ser el dueño, el que va a manejar la billetera fiscal los próximos 4 años en principio, Mario Marcel, próximo ministro de Hacienda del gobierno del presidente electo Gabriel Boric. Vamos a tener que ir dejando de lado ciertas palabras como electo, como próximos, como futuros, para hablar de las futuras autoridades, porque ya desde el día viernes van a asumir formalmente como presidente de la República y como ministros y subsecretarios de Estado cada uno de las personas, hombres y mujeres que fueron nombrados por Gabriel Boric para acompañarlo a partir del 11 de marzo en adelante, lo que va a ser el inicio de su administración. También hoy día hubo comité político ampliado con los partidos que van a formar parte del próximo gobierno y donde también tienen muchas expectativas acerca de lo que va a ser esta ceremonia de cambio de mando que se va a desarrollar el mediodía de este viernes en Valparaíso. Pudimos hablar con el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, y también con la presidenta del PPD, Natalia Piergentili. Fue una reunión del comité político, por tanto fue una reunión con la ministra Siches, con los representantes de los distintos partidos políticos, básicamente respecto de los temas de instalación de gobierno, todo lo que es la ceremonia de cambio de mando y cómo el presidente Boric va a asumir la máxima responsabilidad de la nación como presidente de la República en los próximos días. Aquí lo importante es que se está trabajando coordinadamente con el objeto de que el gobierno sea exitoso y por tanto que todos los temas vinculados a la instalación se desarrollen de la mejor forma posible. Nos pusimos de acuerdo en algunos aspectos que van a ser relevantes para esta semana. Por una parte, tenemos que, ojalá, terminar pronto los acuerdos administrativos en el Parlamento. También las cosas logísticas que tienen que ver con el propio cambio de mando. Estamos analizando cómo se están conformando las seremías, los distintos gobiernos regionales. Somos muchos partidos, tenemos presencia territorial, por lo tanto, la idea es poder generosamente ver cuáles son los criterios más importantes, donde tenemos mejor elenco, donde tenemos paridad de género. Nosotros esperamos efectivamente tener más representación, pero no solo por el hecho de que mi partido tenga en el ejercicio cuantitativo más seremis, sino porque tenemos un muy buen elenco en los territorios y queremos que esos elencos puedan tener la oportunidad de estar encabezando seremías. Ahí están entonces las expectativas que hay por el cambio de mando y también por los futuros nombramientos de los seremis, que son bastante, y donde los partidos también, por supuesto, esperan tener la mayor y la mejor representación posible una vez que los nombre el presidente electo Gabriel Boric. Pero Pato, y atención con la próxima declaración que les voy a presentar, que es de la futura ministra del Interior, Ischia Siches, quien hace minutos salió desde la denominada moneda chica y se le consultamos acerca del estado de excepción en la macrozona sur, proyecto que el gobierno hoy día ya está en el Congreso y se debería votar el día de hoy. Y digo debería en condicional, porque escuchen lo que dice Ischia Siches a su salida. Ella dice que tiene entendido que esto lo habrían retirado y que no se votaría el día de hoy. Escuchemos lo que dijo Ischia Siches y lo comentamos a la vuelta. Me habían dicho que lo iban a sacar. ¿Lo iban a sacar?
que no iba a votarse, pero estoy bastante. Ahí está, escueta, pero una declaración contundente. Ella tiene entendido de que esto no se votaría el día de hoy, que esto se iba a retirar en la información que maneja la futura ministra del Interior en un tema sensible, por supuesto, para la actual administración y para la futura administración, quien ha dicho que a partir del 11 de marzo no va a seguir rigiendo el estado de excepción en la macrozona sur, pese a que en entrevista con CNN Chile la semana pasada Isquia Siches dijo que no todo estaba escrito en piedra, pero bueno, es algo de último minuto. Esta declaración la dio hace 20 minutos solamente Isquia Siches, una vez que salió de la Moneda Chica, y decir que en el Congreso hasta esta hora, no se ha votado en la Cámara de Diputados la extensión de este estado de excepción, menos aún, por supuesto, en el Senado, y que abre la puerta a la posibilidad de que este proyecto no sea votado el día de hoy e incluso que sea retirado por parte del actual Ejecutivo, muchachos. Ya, información de último momento, vamos a quedar bien pendiente porque, claro, ha estado el ojo puesto en torno a la decisión que pueda tomar el gobierno entrante en torno al estado de excepción. Primeramente decía que no, pero en esa entrevista que da CNN, precisamente Isquia Siches plantea que no es algo que se pueda descartar de forma completa. Así que vamos a quedar ahí también atentos a qué es lo que pasa, si efectivamente se discute hoy o no. Chao, Ivo, que estés muy bien. Buenas tardes. Bien, y la PDI logró detener a una banda dedicada a la falsificación de documentos como cédulas de identidad, números telefónicos e incluso test de PCR. Una vez que adulteraban esta información, sustraían millonarios montos de algunas cuentas. Policía de Investigaciones, el día jueves me llama por teléfono y me informa que yo estoy siendo víctima de transferencias, y en un principio pensé que esto era el cuento del tío. Fue la reacción natural que tuvo Gabriela tras recibir ese llamado telefónico. Lo que no sabía era que efectivamente eran funcionarios de la PDI dándole aviso del delito del cual fue víctima. Pero luego me vuelven a llamar otro funcionario de la PDI para volver a contarme la misma historia. Casi 10 millones de pesos retirados desde su cuenta, por lo que no le quedó otra alternativa. Acudió rápidamente a la PDI ya que corroboró que efectivamente había sido víctima de una adulteración en su cuenta. Falsificaban la cédula de identidad de estas personas, teniendo datos de gente. Producto de esto, creaban esta cédula de identidad falsa y concurrían tanto a los bancos como también a empresas telefónicas a pedir el chip, aduciendo que habían sido sustraídos su teléfono y que necesitaban nuevamente habilitarlo. Y claro, el estafador, un hombre con estudios profesionales en informática, se dio el trabajo de cambiar los datos personales de Gabriela, modificó su correo electrónico y su número de teléfono, por ende, nunca recibió una notificación respecto a las transacciones. 17 transacciones más o menos, porque esto partió el 18 de febrero aproximadamente, y la última transacción la hicieron el 3 de marzo, que fue el día en que PDI me llamó por teléfono. Si no, a esta altura no tendría absolutamente nada. Afortunadamente, la policía logró dar con el paradero de esta banda de falsificadores. La ubicación de un inmueble donde se encontraban personas de nacionalidad extranjera y chilena en el acto falsificando documentación, específicamente cédula de identidad y otros documentos, tales como certificados de PCR, tarjetas de crédito, etc. Ella es profesora y lleva varios años juntando este dinero adicional, dice, para tener una mejor jubilación. Pese a que le aseguraron que su dinero será restituido, critica lo vulnerables que hoy son los sistemas informáticos. Esto ni siquiera fue que a mí me hayan hackeado la tarjeta, que a mí me hayan robado la clave. Esto fue todo online, esto fue desde Santiago acá a regiones. Por lo tanto, acá el sistema que se vio vulnerado fue el sistema de ellos. Una estafa de la que nadie querría ser víctima y que afortunadamente, gracias a la labor policial, se pudo dar con los responsables. Una nueva modalidad delictual que exige mayores resguardos para clientes bancarios. Bueno, ya estamos de vuelta y aprovechamos también de decirles, Patricio, a todas las personas que vamos a tener una cobertura especial el día viernes a partir de las 6 de la mañana. Tenemos ya en imagen a Iván Carvajal, que nos va a contar de esta última semana en La Moneda, con miras precisamente a ese cambio de mando del presidente Sebastián Piñera. Iván Carvajal, tú nos cuentas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y es así que el presidente de la República hoy fue saludado por última vez por la Guardia de Palacio un día lunes. Todas las semanas desde que él asumió y desde que asumen los presidentes son saludados por la Guardia de Palacio cada día lunes. Hoy fue especial, obviamente es el último lunes en que se desarrolló esta actividad, pero además porque el presidente condecoró a la Guardia de Palacio. Esto es algo que se hace por primera vez en la historia, lo hace el presidente de la República, condecorar un reconocimiento para la Guardia de Palacio que trabaja incansablemente día a día mientras los presidentes están acá en la Casa de Gobierno. Con emoción, el presidente llegó un poco después de las 8 de la mañana y fue saludado, se le rindieron los honores respectivos y va a quedar entonces en la historia esta imagen que podemos comenzar a revisar. Veamos parte de lo que se vivió esta mañana. ¡Honores a su excelencia, el presidente de la República! ¡Vista de todo! ¡Atención presente! ¡Alumnos! Marca de alguna manera este saludo, este último saludo, la cuenta regresiva para ese día viernes, para ese mediodía del 11 de marzo, cuando el presidente ya haya salido de la Moneda y esté en el Congreso para entregarle la banda presidencial al presidente electo Gabriel Boric. Un día que, bueno, además de este detalle, digamos, de los últimos honores de la Guardia de Palacio, trajeron algo negativo para el presidente, que son las cifras que dio a conocer la encuesta CADEM respecto a la aprobación y el rechazo ciudadano con el que termina su mandato Sebastián Piñera. Apenas un 24% de aprobación y más del 70% de rechazo, números que lo ponen como el peor gobierno de la historia si consideramos desde el año 90 en adelante, si consideramos precisamente a todos los gobiernos desde ese año. Y esta cifra fue comentada por los ministros del Interior y también de la SECPRES. Yo creo que comparar la evaluación de este gobierno, que en 2 años tuvo una crisis social y una pandemia, con la forma en la que se pueda evaluar a otros gobiernos desde el año 90, no es una justa base de comparación, porque es muy normal que los electores, que la población de un país tenga dificultades respecto a sus autoridades cuando han tenido que tomar decisiones tan difíciles como, por ejemplo, las cuarentenas. En ese sentido, nosotros confiamos en que con el paso de los meses, con el paso de los años, la evaluación y el recuerdo de este gobierno va a ser muy positiva. La valoración de este gobierno, de todo lo que se ha realizado en estos 4 años, en distintas materias, será también proporcional al tiempo que vaya pasando. Muchas veces la valoración de un gobierno debe ser en perspectiva de tiempo, en perspectiva también de cómo se manejaron temas que son tremendamente complejos e históricos. Por lo tanto, no nos cabe duda que la valoración de este gobierno, de las estrategias sanitarias, de las camas críticas, de los ventiladores, de la gestión de las vacunas, de la recuperación post-pandemia, de la inversión en infraestructura, de la inversión también en los territorios, seguramente se valorará en su mérito. Una defensa cerrada de los ministros a la gestión del gobierno durante estos 4 años con temas complejos como por ejemplo la pandemia. Hoy se realizó el último balance presidencial de las autoridades sanitarias y fue encabezado también por el presidente de la República, quien aprovechó de hacer el balance final, poco más de 2 años haciéndose cargo de esta pandemia, que ahora lo van a tener que hacer las nuevas autoridades. Hubo emoción en algunos pasajes de este balance entregado por las autoridades y hubo un abrazo final entre el presidente y el ministro Enrique París, segundo ministro de Salud que le tocó enfrentar la pandemia. Recordemos que todo comenzó con Jaime Mañalich. Vamos a ver lo que dijo el presidente al respecto. Hemos realizado más de 30 millones de PCRs. Hemos administrado
casi 50 millones de dosis de vacuna. Más de 17 millones de nuestros compatriotas ya tienen su vacunación completa y más de 13 millones ya han recibido las dosis de refuerzo. Nada de esto fue fácil. Tuvimos que enfrentar muchas dificultades, pero nunca dejamos de tener claro que la primera prioridad de un gobierno es proteger la salud y la vida de sus compatriotas. Quiero terminar estas palabras agradeciendo muy sinceramente a un equipo de hombres y mujeres que lo entregó todo. Le quiero agradecer a usted, doctor París, muy sinceramente. Sí. Ha sido un pequeño gigante. Un pequeño gigante, le decía el presidente al ministro de Salud, Enrique París, quien también se encargó de agradecer a su equipo, al equipo del ministerio y a todos quienes han trabajado en el control de la pandemia. Pero muy importante decirlo, se acaba el gobierno, pero no se acaba la pandemia, por lo que hay que seguir muy atentos a ello. Vamos ahora a ver lo que dijo el doctor París. El próximo gobierno, a contar de este viernes 11, tendrá también el enorme desafío de continuar comunicando, informando, proyectando y salvando vidas. Tal como este equipo, el cual se lideró desde la cartera sanitaria, ha hecho durante estos últimos 2 años. Quiero agradecer profundamente al presidente de la República la confianza que ha depositado en el Ministerio de Salud, en mi persona, en los subsecretarios y sobre todo quiero agradecer al equipo que me ha acompañado estos años. La emoción del doctor París al despedirse y cómo se despide este gobierno en términos de cifra. Prácticamente todos los indicadores a la baja. Hoy se informaron poco más de 13.800 casos nuevos, una semana entera de baja. Si lo comparamos de lunes a lunes, se van sumando así la baja que ha tenido la pandemia, los casos nuevos en nuestro país. Lo mismo con las hospitalizaciones. Ya hoy se produjo el quiebre, si lo comparamos con el lunes pasado, de los ingresos a UCI. Han bajado estos pacientes y el indicador que sigue alto es el de la muerte, que según el subsecretario Duñac se debe al alto volumen de casos que tuvimos en su momento y eso se ha expresado en los fallecimientos. ¿Qué más dijeron? ¿Qué otro comentario hicieron las autoridades? Lo vemos a continuación. Hoy los nuevos casos confirmados alcanzan a 13.820, lo cual en comparación al lunes anterior muestra una baja de más de 4.000 casos. La positividad también va a la baja y tenemos hoy día 17,79% positividad, siendo la más baja desde el 26 de enero. Hoy además es la 7ª jornada consecutiva en que mostramos menos de 100.000 casos activos. Los nuevos casos confirmados en los últimos días varían en menos 22% con respecto a los 7 días anteriores y en los últimos 14 días menos 31%. Ninguna región aumenta sus casos, todas las regiones disminuyen sus casos. Un panorama positivo, hay que cuidarlo, eso sí, seguir cuidándose cada uno de nosotros, tomando las medidas sanitarias respectivas, usando la mascarilla, lavándose las manos, como han repetido incansablemente las autoridades. Se acaba entonces este balance presencial. Vamos a ver a partir del 11 de marzo cuál es la decisión de las nuevas autoridades para ir entregando y dando a conocer el balance, cómo va avanzando la pandemia en nuestro país. Perfecto, Iván. Gracias por el reporte. Que estés muy bien. Buenas tardes. Bien, y vamos ahora con Max Frick, quien nos va a contar la historia de un hombre que quemó el vehículo de su pareja en Puente Alto y luego fue baleado por un carabinero de Franco. Tú tienes el detalle, Max. Buenas tardes. Hola Pato, muy buenas tardes. Sí, un hecho sumamente confuso que ocurre en la comuna de Puente Alto el día de ayer domingo, cuando este hombre cerca de las 5 de la tarde comienza a tener una actitud extremadamente violenta con su familia. Él vive frente a la casa de sus padres, vecinos comienzan a escuchar gritos, lo que, bueno, denuncian era bastante habitual en este sujeto que ya tenía denuncias anteriores por violencia intrafamiliar. Bueno, este sujeto va y saca un hacha desde su domicilio y comienza a golpear este auto que es de propiedad de su esposa.
tras esta pelea en la casa de sus padres. Luego de esto, los vecinos llaman a Carabineros, Carabineros llega, este sujeto depone de su actitud, pero 3 horas más tarde, cerca de las 8 de la tarde, este sujeto saca un líquido acelerante desde su domicilio y procede a rociar este vehículo con benzina y le prende fuego. Bueno, esa situación ya fuera de control alerta aún más a los residentes de este sector de Puente Alto, en donde habitaba un carabinero que estaba de franco y quien al ver esta situación sale de su domicilio, intenta detener a este sujeto en su actitud. Sin embargo, este hombre comienza a perseguir al funcionario policial con un hacha, por lo tanto este funcionario de Carabineros va hasta su casa, saca su arma de servicio y al ingresar hasta la propiedad del carabinero, este le realiza 2 disparos en el abdomen, finalmente deteniendo a este sujeto, que es trasladado hasta el hospital Sotero del Río, en donde permanece en estado grave, pero afortunadamente sin riesgo vital. Según los vecinos del sector, era un sujeto sumamente conflictivo que ya había tenido muchos problemas, por lo tanto no se explicaban cómo se había decretado alguna medida anterior cautelar que fuera de mayor intensidad, porque sabían que en cualquier momento podía ocurrir un hecho como este. Vamos a escuchar las declaraciones de Carabineros que dan más cuenta de esta situación bastante extraña que se vive ayer en la comuna de Puente Alto y que termina con este auto quemado y este sujeto baleado por un carabinero que era residente del sector. Este sujeto había vuelto y comienza a incendiar en esta oportunidad el vehículo de su pareja. Metros cercano a este lugar recibe un carabinero que, encontrándose en calidad de franco civil, sale a apaciguar más o menos la situación, provocando en este momento una reacción violenta del sujeto, quien ingresa a su domicilio, saca un arma cortopulsante y un objeto contundente y se abalanza sobre el carabinero, con la finalidad finalmente donde el carabinero, con la finalidad de resguardar su seguridad y la de su familia, le efectúa hacer su uso de su arma de fuego contra esta persona. Bueno, finalmente va a ser la Policía de Investigaciones la que va a indagar este hecho para más transparencia por estar un carabinero involucrado, pero inicialmente se acreditaría acá una legítima defensa de parte de este funcionario policial que hace uso de su arma para protegerse él y a su familia dentro de su hogar, porque este sujeto ya previamente a quemar el auto lo había chocado con otro vehículo de propiedad de él, un camión 3/4, había generado gran cantidad de conflicto en el pasaje, por lo tanto se entendía que este sujeto estaba amenazando la seguridad de los vecinos y claramente la de este funcionario policial cuando ingresa a su casa con esta arma que, según relataban los vecinos, era un machete. Vamos a escuchar precisamente a una residente del sector que da cuenta de toda esta situación en este contexto de violencia intrafamiliar que se produce ayer en la comuna de Puente Alto. Todo esto empieza por un tema de violencia intrafamiliar. El carabinero acude acá al domicilio y al final no pasó nada, ya, y después la persona, el agresor, empezó a atacar su propio auto, que es este. Ya, y ahí es cuando los vecinos intentan ayudar para apagar el incendio y él no deja. Y aquí es cuando él tiene un encontrón con un vecino que es carabinero, ya, y él va a la casa de este vecino a agredirlo con un arma blanca. Y aquí es donde este vecino se defiende y le dispara. Bueno, lo más probable es que este sujeto va a ser formalizado una vez que recupere la conciencia en el mismo hospital Sotero del Río por este delito de violencia intrafamiliar y seguramente también por los daños provocados al vehículo que también estaba a nombre de su cónyuge. Vamos a cambiar de información, pero vamos a ir a otro hecho lamentable que fue descubierto en la comuna de La Pintana, en donde una mujer de 84 años fue encontrada muerta al interior de su domicilio, aparentemente con lesiones de un arma cortopunzante. Al no tener noticias de esta mujer durante varios días, una sobrina de ella acude hasta el domicilio. Efectivamente le relata a los vecinos que no habían tenido ningún indicio de que ella saliera del departamento, ingresan a la fuerza y se dan cuenta que ella estaba en el interior con estas heridas cortopunzantes. Según la sobrina de esta víctima, ella había ido a retirar su pensión hace pocos días, por lo tanto no se descarta en esta investigación que está realizando también la Brigada de Homicidios de la PDI que exista un delito de robo con homicidio, que haya ingresado alguien para sustraerle este dinero de su pensión y finalmente le haya quitado la vida en el contexto de este robo. Claro, todo esto va a ser materia de indagación que van a realizar la Fiscalía Metropolitana Sur y también la Brigada de Homicidios al interior de este domicilio ubicado en el pasaje Rubén Darío en la comuna de La Pintana. Vamos a escuchar declaraciones de esta familiar de la víctima que encontró su cuerpo sin vida lamentablemente al interior de este domicilio. Hoy día yo venía a verla acá a la casa de ella y donde vi que estaba con un candado a la puerta, entonces pensé que ella no estaba. Y como estaba como un poquito abierta, entonces los niños entraron, pero llegaron hasta ahí nomás, hasta la entrada nomás.
Y ahí nos fuimos. Y como el vecino me hizo un comentario de que él vio a alguien saliendo de la casa a las 4 de la mañana, entonces por eso yo fui a buscar a mi tía, para poder entrar a la casa. Bueno, un hecho bastante extraño que va a tener que ser aclarado en esta investigación de la Brigada de Homicidios de la PDI, también la Fiscalía Metropolitana Sur. Seguramente va a ser clave si es que hay alguna cámara de seguridad en el sector que pueda dar cuenta del testimonio que da esta sobrina de la víctima, que habrían visto los vecinos por lo menos a una persona salir del domicilio y claro, ya no estaba el dinero de la pensión que había cobrado esta mujer de 84 años, por eso la sospecha de que podría ser un delito de robo con homicidio. Sí, hay algunos elementos ahí que permiten presumir al menos una eventual participación de terceras personas, puede ser clave un peritaje científico, pero esto lo va a determinar finalmente, como tú lo dices, Max, la PDI y también la Fiscalía. Que tenga buenas tardes. Que esté muy bien, Max. Bueno, un estudio de la Oficina de Políticas Agrarias de nuestro país hasta febrero muestra que el precio del kilo del pan promedio, 1.669, hay en el aumento. Eso es lo que se marcó como récord. Un 7,2 más caro que el promedio del año pasado. Y esto sin considerar todo lo que pueden ser nuevas salsas debido a la situación que se vive en Rusia y en Ucrania. ¿A cuánto puede llegar el pan? ¿Qué dicen los expertos? Ponga atención al siguiente informe. No, y ahora compré 6 marraquetas y 3 ayoyas. ¿Y cuánto le va a salir el precio? 1.520. Mira, ahora acabo 2.941 pesos, compramos unas colizas. Claro, entre 1.600 y 2.200 pesos fluctúa actualmente el valor de un kilo de pan, ya sea marraqueta o ayuya. Los precios no bajan de ello. Y como no, si debido a la pandemia hemos visto constantemente el alza del gas, del petróleo y del trigo. La alza ha sido feroz, o sea, el pan en el último año y medio ha subido cerca de un 30, un 35%. Claro, ha subido, bueno, por lo menos ha subido 2 veces ya desde que yo compro acá. A mí me afecta harto, yo gano la pensión básica solidaria, pero hay que comer igual. Según señaló la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, el año pasado la industria alimenticia cerró con sus precios más altos de la última década. Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadísticas mencionó que en 2021 el pan subió en un 7%. Pero, ¿qué pasa si ahora además le sumamos el nuevo factor de la guerra entre dos potencias mundiales en el mundo del trigo? O sea, que nos va a afectar, nos va a afectar. A lo mejor no en el abastecimiento, sino en el precio, porque los mercados que le compran a Rusia, aparte de estar haciendo un bloqueo a Rusia, van a venir a comprar los mercados que le compran a nosotros, Estados Unidos, Canadá o Argentina. Entonces, que el precio va a subir, lo más probable es que suba. Ayer viernes cerró el mercado del trigo a nivel internacional y el lunes abre, no sabemos a qué precio. Según los expertos, es difícil aún especular respecto a las posibles consecuencias a mediano plazo que se producirán en nuestra economía, puesto que depende de lo que ocurra en los próximos días. Sin embargo, a nivel mundial ya está afectando. Ucrania y Rusia aportan el 29% del trigo que se produce a nivel mundial y el 19% del maíz. Por ende, sin lugar a dudas, este conflicto bélico automáticamente ya ha afectado al valor de estos granos para la economía a nivel mundial. Según un comunicado publicado este sábado, el Fondo Monetario Internacional señaló que ya aumentaron los precios de la energía y las materias primas, por lo que la guerra perjudicará en mayor medida a las personas de menores recursos, puesto que el costo de los alimentos y el combustible continuará a la alza. Ante este panorama, algunas personas aseguran que se apretarán un poco el cinturón, mientras que otros afirman que tratarán de disminuir o sustituir su consumo de pan. Obviamente que a todos nos va a afectar, al bolsillo. Suba lo que suba el pan, uno igual compra la misma cantidad del pan que se necesita. Sí, nos va a afectar un poco, pero hay que comer pan. Suba lo que suba, hay que hacerlo. Nosotros como país producimos el 50% del trigo que consumimos, importamos la otra mitad. Si bien no importamos de Europa del Este, hemos visto alza los últimos meses y tenemos que ver cómo va a evolucionar el conflicto para ver si es que va a continuar el alza o va a empezar ya los precios a normalizarse. Lo más seguro es que afecte a toda la economía, por lo que es inminente que otra vez suba el precio del pan. Ya estamos de regreso, Eduardo, ¿sabes? Para contarnos, hacer una proyección de esta semana, cómo va a estar la temperatura. Hoy calor, pero parece que después va a empezar a descender ya, ¿o no?
Así es la cosa. Hola Patito, hola Vivi. Bueno, todo lo que sube tiene que bajar, eso lo estamos viendo perfectamente a nivel internacional en todos lados. El tema es que hoy día, si bien es cierto, partimos con una mañana bien fresca. Fíjense que fue la mañana más fría en lo que va del año. Simplemente fue una masa de aire frío, cielo despejado, que nos ha estado acompañando y que está provocando el cielo abierto prácticamente en todo el norte y centro de nuestro país. Algunas precipitaciones hacia el sur en forma aislada, luego de las lluvias de ayer, y esto está provocando, como se despejó y todavía queda algo de verano, eso está provocando que tengamos también calorcito en todo caso bastante moderado durante la tarde. Pero acá, hacia este lado, hacia el oeste, estamos viendo un sistema frontal que va a aproximar mañana y que también debería dejar precipitaciones en la Araucanía, en sectores del Biobío, y por lo tanto va a hacer que todo el aire, lo que se logra calentar hoy día, se va a desplazar hacia el norte, así que vamos a seguir un par de días todavía con temperaturas ahí a raya bastante agradables, no tanto como ayer que fueron 25 grados, pero por lo menos vamos a estar ahí cerca de los 26, 27. Y les tengo un datito, obviamente, que les voy a compartir, pero primero veamos cómo está Santiago con cielo completamente abierto al sol y la temperatura en este momento 28 grados y lo que les decía, la mínima hoy día oficial fue 8,4 a las 7 de la mañana con 29 minutos y hubo sectores de la región metropolitana que alcanzaron hasta 6 grados. Y ahora sí, veamos cómo está el resto del país porque este dato es importante. Tenemos precipitaciones que han ido descendiendo intensidad en el norte, la cordillera despejada, pero hay un sector que tiene precipitaciones débiles, mientras tanto la costa, escasas nubes, 26, 25 grados entre Arica e Iquique, ahí están las nubes marcaditas, y sin embargo el cielo después está completamente despejado con máximas que podrían estar cerca de los 20, 21 grados entre Valparaíso, La Serena aproximadamente, las temperaturas arriba de los 31 grados en el interior de estas dos regiones, y sin embargo las nubes aparecen a la altura de la región del Biobío, cielo parcial con 21 grados aproximadamente, y después, ya desde la Araucanía, un poquito más nublado, y desde la región de los lagos hacia el sur comienzan a aparecer ya las precipitaciones en forma intermitente y luego de una mañana bastante fría en Magallanes. Fíjense que en Puerto Natales 4 grados bajo cero fue la temperatura mínima y la máxima va a estar muy similar a lo que tiene Punta Arenas, 12 grados, pero está revirtiendo esa temperatura también con precipitaciones y vientos que podrían alcanzar casi los 60 kilómetros por hora. Ahora sí, antes de seguir les tengo que dar un dato. Nuevo Ensure, su fórmula contiene nutrientes claves para ayudar a mejorar tu rendimiento físico. Conoce más en ensure.cl. Bueno, y ahora tono a la región metropolitana, señor director, porque hasta 30, entre 29 y 30 será la temperatura máxima con cielo prácticamente despejado y casi toda la semana va a estar con cielo abierto. Puede que aparezca una que otra nube revoloteando simplemente para echar a perder el pronóstico, pero nada tan importante como para nublar el cielo, porque de los 30 grados de hoy día por el sistema frontal de mañana, fíjese lo que va a pasar en el sur, baja la temperatura a unos 26, 27 grados y después de a poquitito comienza a ascender la temperatura, pero ojo, las mañanas van a seguir siendo frescas, va a estar húmedo y por lo tanto, por lo menos, ya que nos estamos acercando al otoño, que llega el 21 de marzo, mañana fresca, tardes cálidas, a empezar a vestirse por capas. Y andar con la ropa colgando en la tarde. Exactamente. No queda otra, ya. Gracias, Eduardo, que estés muy bien. Vale, nos vemos. Chao, chao. Bien, y una serie de actividades se han estado realizando durante estas últimas horas en la previa de la conmemoración del Día de la Mujer, mañana, 8M. Para conocer más detalles, vamos a tomar contacto con Valentina Nieto, quien ha estado monitoreando lo que ha acontecido durante el día. Valentina, buenas tardes. ¿Qué tal, Vale? Hola Pato, Vivi, muy buenas tardes. Hoy se dio una suerte de super lunes feminista, así al menos lo catalogaron las personas, las organizadoras de la organización 8 de marzo, porque hoy día en la mañana llegaron a eso de las 7:30 al frontis de la Moneda para hacer una serie de manifestaciones. Ahí estuvieron realizando una performance de la reconocida canción Un violador en tu camino del colectivo Las Tesis frente al Palacio Presidencial. Esto sería entonces, como ustedes muy bien decían, el puntapié inicial de lo que van a ser mañana las manifestaciones del 8 de marzo, que se esperan que estas grandes congregaciones que se van a hacer empiecen a eso de las 5:30 de la tarde en la Plaza Baquedano para luego empezar a trasladarse hasta la estación de Metro Los Héroes. Ellos decían que durante esta jornada de lunes iban a estar preparando las últimas cosas para empezar ya mañana con todas las distintas actividades que se van a llevar a cabo en el marco de la conmemoración del día 8 de marzo. Pero pasemos a revisar entonces parte de lo que decían las organizadoras de la coordinación 8 de marzo en el marco de esta manifestación que se realizó esta mañana en La Moneda como puntapié inicial de las distintas actividades del 8 de marzo.
Nos reunimos diversas organizaciones feministas y disidentes para decir que si bien el gobierno de Sebastián Piñera sale en impunidad para la justicia tradicional, para nosotras las feministas y disidentes es culpable y lo estamos denunciando hoy porque no olvidamos y vamos a seguir en las calles, vamos a seguir denunciando hasta que tengamos libertad para todos los presos políticos de la revuelta y todas las garantías que nos den para la vida que nos deben. Claro, y escuchamos entonces lo que decían desde la Coordinadora 8 de marzo respecto también a lo que esperan en estas manifestaciones que se van a realizar durante la jornada de este martes. Pero también hubo otras actividades que estuvieron realizándose en distintos puntos de la capital. Particularmente nosotros nos trasladamos hasta la Municipalidad de Providencia porque ahí se dio inicio a una coordinación bastante significativa en el marco de esta conmemoración del 8 de marzo. En ese sentido, ahí fue la misma alcaldesa de la Municipalidad de Providencia quien anunció que se va a realizar un convenio con la Embajada del Reino Unido para empezar una alianza de prevención ante los casos de violencia intrafamiliar. En ese sentido dijeron que iban a estar entregando 50 dispositivos en caso de aquellos casos, mujeres que lamentablemente sean víctimas y que tengan también alguna denuncia en fiscalía, que va a servir para poder empezar una serie de alerta. En caso de que haya alguna situación, ellas van a poder activar este dispositivo y personal de seguridad municipal va a llegar directamente a su casa para poder socorrerlas. Pero pasemos a revisar entonces parte de lo que decía la alcaldesa, las autoridades en el marco de la firma de este convenio este día, lunes 7 de marzo. Creemos que con este dispositivo que ha donado, ¿no es cierto?, la Embajada del Reino Unido, la verdad es que eso nos permite enfrentar, la Embajada Británica nos permite enfrentar uno de los peores problemas y de los mayores sustos que tenemos, que es efectivamente que nos maten a una vecina. Me parece muy bien que se conmemore con distintos actos, pero yo creo sobre todo en los hechos concretos, en los avances concretos. Y yo creo que estamos dando un gran paso al tener tantas mujeres que pueden ser atendidas aquí y de verdad son atendidas en todo sentido. Lo más importante de esa atención tiene que ver con volver a entregarles la dignidad, no revictimizarla, volver a humanizar eso que no vemos muchas veces y que no es difícil a muchas personas de entender, que es cómo viven muchas veces tantas situaciones de violencia y no salen de esa situación y no ponen límite, siempre pensando en que la responsabilidad está en ella. Muy bien decía la alcaldesa de que mañana no tenemos nada que celebrar. Debemos conmemorar el Día de la Mujer, tenemos muchos desafíos pendientes y uno de ellos, el gran desafío que tiene que ver con que las mujeres no sigan viviendo situaciones de violencia. Claro, medidas que son urgentes porque solamente en la Municipalidad de Providencia, Pato, Vivi, han habido un aumento importante de los casos de violencia intrafamiliar. En el 2019 se habían registrado aproximadamente 200, en el 2021 fueron más de 1000. Por eso mismo es que también en otros municipios se están haciendo otra serie de trabajos coordinados. Van a empezar a iniciar, y hoy así lo informaron, una red de municipios feministas que buscan generar un trabajo coordinado, impulsar distintas actividades públicas, también distintos programas para poder ayudar y también socorrer a las mujeres que se vean enfrentadas lamentablemente a casos de violencia. Decían ellos que estaban recién en una etapa inicial, que estaban haciendo distintos catastros para poder saber en qué situación se encontraban las mujeres, pero que iban a seguir trabajando. Pasemos a revisar parte de lo que decía entonces la alcaldesa de Ñuñoa en esta nueva coordinación que se va a generar a nivel municipal. Que tiene como objetivo lograr que desde nuestras comunas el enfoque de género, el feminismo, todo lo toque. La red de municipios sirva para compartir experiencias, para desarrollar programas y para avanzar con toda la urgencia necesaria en el marco de un nuevo gobierno también, para ir mejorando nuestra oferta pública y que ninguna mujer que requiera apoyo de sus instituciones se quede fuera. Estamos primero en un compromiso de levantar algunas informaciones y diagnósticos. Por ejemplo, hay áreas que están bastante abandonadas, como por ejemplo lograr catastrar a las mujeres que cumplen labores de cuidado.
Claro, y escuchamos entonces, son distintas actividades que se dan en la antesala de la conmemoración del 8 de marzo. Nosotros nos vamos a quedar entonces muy atentos a cómo se va a desarrollar esta marcha que se está programada para el día de mañana. Ya les decía, a las 5:30 debería partir desde Plaza Baquedano hasta el Metro Los Héroes. Esta masiva manifestación que se espera, como todos los años, se realice en el día de la conmemoración. Ya estamos de regreso y volvemos nuevamente a analizar la situación que se vive en Ucrania. Carlos Grech nos va a contar de nuevos puntos de combate. Y solamente quiero agregar, Carlos, que ya la Cruz Roja dice que en la ciudad ucraniana de Mariupol, sabemos que ahí no se han respetado los corredores humanitarios. Esto se ha repetido y que no puede trabajar su personal debido a los ataques que han existido durante las últimas horas, Carlos. Sí, hablan de heridos también dentro del personal sanitario en ese informe. Lo que les vamos a contar es lo que está ocurriendo a esta hora en Mykolaiv. Esta es una urbe más pequeña de la zona sur, cercana al Mar Muerto en Ucrania, donde se han registrado en los últimos minutos intensos combates, así lo indica la prensa. CNN ha corroborado la veracidad de este video, geolocalizando estas imágenes y entregando entonces información de lo que ha ocurrido en Mykolaiv, con nuevas explosiones de ataques militares, dice, y grandes columnas de humo alrededor de la ciudad. Ahí está la imagen latente de esto que ocurre a 250 kilómetros al sur de la capital Kiev, mucho más cerca de Odessa. Hace un rato hablábamos de Odessa y del riesgo que corría. Esta ciudad está bastante más cerca del puerto de Odessa, es decir, allí en el eje del sur, que está intentando controlar en su totalidad la fuerza rusa. Es la información, esta imagen corresponde a un distrito que se llama Koralbeni, en el barrio más meridional de Mykolaiv, una zona residencial, como ustedes ven, donde se ha registrado este ataque. Hace un rato también había algunas imágenes que mostraban a un helicóptero ruso siendo presa de las fuerzas ucranianas, es decir, un combate muy intenso a esta hora. Se suman algunas otras informaciones a esta imagen. Por ejemplo, hay medios que indican que el alcalde de Bucha, Anatoly Fedoruk, resultó herido en los esfuerzos de evacuación. Hace algunos momentos hablábamos de la muerte del alcalde de Gostomel, un distrito en los suburbios de Kiev, de la capital ucraniana. Bueno, hay otro alcalde de esta zona que se llama Bucha, que está al ladito, pegado a Gostomel. Allí, otro alcalde también resulta entonces herido en los esfuerzos de evacuación durante este mediodía en Ucrania. También se informa que hay 13 personas al menos que habrían muerto cuando bombardeos rusos impactaron una panadería industrial en una localidad que se llama Makariv, a 50 kilómetros al oeste de Kiev, esto es decir, hacia la zona que está buscando mayor refugio, luego de que hacia el este prácticamente todo esté dominado por las fuerzas rusas. Es decir, a esta hora, mientras en paralelo hay negociaciones en Ucrania, todavía persisten los bombardeos y los ataques, especialmente de fuerzas rusas, a zonas urbanas, que es lo más preocupante, porque allí, esa imagen que usted ve, es de una zona que estaba hasta hace pocos días absolutamente habitada por civiles, por ciudadanos ucranianos, Vivi y Patricio. Sí, mientras además se están conociendo otras informaciones, Carlos, acá lo rescata medios internacionales, que señalan que el Papa Francisco ha enviado 2 cardenales a Ucrania por una parte, y esto lógicamente enviado desde el Vaticano, pero con la intención de ofrecerse como mediadores. Van con una misión espiritual, pero además para ofrecerse como mediadores dentro de este conflicto. Se dice acá que van a entrar por la frontera con Polonia y hay otro además que va a ingresar por la frontera con Hungría. Por lo tanto, eso también va en el sentido de lo que se estaba planteando en la mañana, de qué manera, si es que puede haber algún intermediario que pueda ir además siendo algún articulador o alguien que cumpla ese rol para poder acercar posiciones. Puede ser considerado neutral de alguna manera. Exactamente. Sí, a propósito de negociaciones, de acercar posiciones, a esta hora persisten aquellas conversaciones en territorio bielorruso entre las delegaciones rusa y ucranianas. Allí están las imágenes de la llegada de esas delegaciones. El jefe de la delegación rusa dijo a los distintos medios que lamentaba el fracaso anterior de los corredores humanitarios, dando a entender que eso va a ser la principal instancia de negociación en estas horas. ¿Cómo los corredores humanitarios podrían eventualmente funcionar? Para eso debe dejar de disparársele a los civiles, como hemos estado viendo en imágenes anteriores. Pero el portavoz del Kremlin fue mucho más duro respecto de esto, respecto de la posición rusa y de lo que ellos esperan que ocurra dentro de las próximas horas. Los invito a que veamos esa declaración y seguimos analizando.
Los nacionalistas que tomaron posiciones en ciudades siguen reteniendo civiles y usándolos incluso como escudos humanos, lo que es un crimen de guerra. Bueno, ya está la información oficial de que efectivamente terminó esta tercera ronda de negociaciones y uno de los integrantes de la delegación de Ucrania y además asesor presidencial dice que hay pequeños y positivos avances, pero sobre todo concentrado en el tema de mejorar los corredores y la logística de los corredores humanitarios, porque también han existido muchas dudas. Recuerden que en Mariupol ayer hubo acusaciones cruzadas entre rusos y ucranianos respecto a qué había pasado y por qué había fracasado. Y según las consultas entre ambas partes, no habría, eso sí, que es lo más lamentable, algún tipo de acuerdo significativo que diera algún tipo de señal de probablemente a través de esta vía diplomática terminar con el conflicto. Recordemos ya que hay 3 aspectos fundamentales que considera Rusia, pero también es interesante el punto que hacía Rafa Cabada cuando teníamos la comunicación con él, de señalar que probablemente la pretensión rusa no solamente queda en la región del Donbass, sino que pueda ir mucho más allá, sobre todo pensando en todos estos territorios ya conquistados en la costa. Así que vamos a ver qué ocurre durante las próximas jornadas, pero lo más importante y lo que esperaríamos es que al menos se pueda cumplir con este compromiso en torno a respetar los corredores humanitarios. Así es, seguramente en los próximos minutos también sabremos más reacciones de ambas delegaciones, probablemente también de la delegación rusa, de lo que ha ocurrido allí en territorio bielorruso en estas negociaciones. Les vamos a mostrar ahora el trabajo de la corresponsal de CNN, Clarissa Ward. Ahí están imágenes. Hace algunas horas nada más estaba en la zona de Irpin tratando de ayudar a las personas que intentaban evacuar Irpin para llegar a la capital. Ahora se trasladó a la estación de trenes de Kiev para mostrar cómo es el éxodo, cómo son los trenes. Ahí están, trenes repletos con familias que están intentando huir hacia zonas seguras en medio de esta catástrofe y el miedo de que haya nuevos bombardeos a pesar del llamado de corredores humanitarios también. Vamos a revisar el trabajo de la corresponsal de CNN, Clarissa Ward. Este es un tren que va a llevar a la gente a la relativa seguridad de la ciudad occidental de Lviv y ha sido una escena caótica aquí durante los últimos minutos. La gente ha estado esperando algunas horas por este tren. Ha habido mucha discusión sobre quién puede participar. Hay gente que está amontonada en ese lugar. La gente originalmente pedía que fueran solo mujeres y niños. Un hombre intentó subirse al tren. La mujer empezó a gritarle a ese hombre. Pueden ver aquí a varias personas que todavía intentan subirse a este tren. Tienen sus mascotas, tienen sus familiares. Estas son escenas que hemos visto en todo el país. Pero estábamos en la estación de tren hace una semana y no se parecía en nada a esta escena. Definitivamente hay una intensificación, una urgencia a medida que las personas intentan salir del país, de la ciudad. Mientras vemos este impulso en las partes noroeste y oeste de Kiev, estos trenes ahora están repletos de personas que están tratando desesperadamente de salir de la ciudad. A medida que crece la sensación y el miedo de que Rusia está apretando la soga, moviéndose hacia el sur y hacia la parte del sur y oeste de la ciudad. Lo que significaría que esta ciudad está totalmente rodeada. Y el temor es que la sitiarán. Estas personas, algunas de ellas, han esperado aquí durante horas, han estado empujando y tratando desesperadamente de salir. Y es terrible ver el miedo en los ojos de la gente. And it's just awful to see the fear in people's eyes. Un éxodo que parece no terminar nunca para miles de ucranianos en Kiev y en otras ciudades en medio de los bombardeos rusos que son incesantes. Ya lo decíamos, atentos a lo que va a ocurrir en Mykolaiv, en este distrito de la zona cercana al Mar Negro, allí en el sur de Ucrania, donde se concentran a esta hora los ataques de las fuerzas rusas. Claro, y ese reporte de Clarissa Ward es algo que se replica en distintos puntos. Teníamos también el informe de Daniel Matamala, donde hablaba de esta larga y extensa fila, y con esta ronda de negociaciones, la tercera ya que termina, pero no con una información muy
alentadora. Al menos esperemos lo que decíamos antes, Carlos, que se pueda respetar el corredor humanitario, Patricio, que es fundamental y un mínimo, podríamos decir, porque hasta en la guerra hay ciertas reglas, ¿no? Y en este caso se están incumpliendo. Claro, que se respeten, por lo demás. No se estaban respetando. Vamos a esperar ahí qué otros detalles hay sobre esta reunión y además expectante lo que ocurra el jueves. Debiera desarrollarse ese encuentro entre cancilleres de ambos países en Turquía. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos. Chao, Carlos. Bien, y vamos a hacer un alto, un paréntesis en estas informaciones. Les vamos a contar también de otras noticias con respecto a la pandemia, de donde hemos sacado muchas enseñanzas y una de ellas es la necesidad de la tecnología para poder trabajar, hacer las labores de la casa, poder divertirnos. Bueno, esa necesidad nos ha enseñado que lo portable y lo práctico van a la delantera. ¿Recuerda esos años cuando teníamos la necesidad de ir a los llamados cibercafé? Por trabajo, diversión o solamente para chatear, pocos tenían un computador con internet en la casa, pero las cosas han cambiado. Ahora la gran mayoría de las personas están conectadas a internet y bien es sabido que la pandemia a muchos obligó a trabajar desde la casa. Por eso es que la tecnología cambió y los notebooks ya están quedando atrás. Tiene la 14.6 pulgadas, ya es un tamaño más parecido al de un notebook. Tiene una pantalla Super AMOLED, que es como la pantalla de mejor calidad que traemos. Claro, porque la pantalla chica e incómoda es cosa del pasado. Ahora estos aparatos incluyen un teclado y un lápiz, haciendo que no solo sea un elemento de diversión, sino que también para trabajar y simplificar las tareas. Si yo me voy a Wikipedia, por ejemplo, y busco un texto de algo, de cualquier cosa, Chile, por ejemplo, que significa Chile, yo copio acá y al momento de abrir las notas acá, me sale en el portapapeles copiado para pegar. Yo la compararía como un producto tecnológico más liviano, más portable, mucho más versátil. Es un producto que comparte más con los celulares. Un ecosistema que permite estar 100% conectados con todos los equipos, sin la necesidad de salir de casa, pero ese no es el primer cambio tecnológico que vivimos. Hace como un cambio, es como lo que pasó anteriormente con los celulares. Por ejemplo, los celulares antes eran muy pequeños y de un día para otro pasamos a celulares grandes, de más de 6 pulgadas, 6,7 pulgadas. Entonces, posiblemente esta tableta va a ser lo mismo. Las tabletas de los competidores van a empezar a salir de 14 y posiblemente sobre 14 pulgadas. El primer celular touch tenía una pantalla que no se compara en nada a las que hoy existen y servían prácticamente solo para llamar. Lo mismo está pasando con las tablets, pantallas más grandes y con una excelente resolución han venido a ocupar el puesto de los pesados e incómodos computadores. Puede hacer todo lo que puede hacer un notebook sin ningún problema y la duración de su batería es muy superior a muchos notebooks que hoy día están en el mercado chileno. Más productividad, mejor calidad para jugar, accesorios incluidos, todo lo necesario en estos tiempos para vivir una nueva experiencia.